cuando me voy, al final del día creo que me fui más con ese hambre de aprender que de dinero. Que yo creo que te puedo decir, al menos, y mucha gente va a decir que no están de acuerdo, pero al menos a mí me ha funcionado mucho sobre el tema creo que ahorita hay mucha mentalidad en el que el éxito la gente lo mide por la cantidad de dinero. Ya. Y yo no comparto esa filosofía. Yo creo que en realidad cuando tú haces algo bien y eres feliz, y como se menciona, ¿no? El tema del Ikigai, que esta filosofía japonesa en donde haces algo que te gusta, algo en lo que eres bueno, das tu aportación digamos, al mundo o a tu ciudad, etcétera, realmente pues estás completo, eres feliz, ¿no? Entonces creo que ya por ende cuando se completan estas fases, como que el premio ya es como que el dinero, Ya. pero cuando es el objetivo, creo que muchas cosas se pierden durante el camino. Y en lo que mencionabas ahorita también de un bar, a mí me tocó platicar con un estadounidense que decía como en Tijuana existe como muchas joyitas, ¿no? Como muchas pepitas de oro, él Ajá, lo ajá, mencionaba así, ¿no? Que es como esos momentos o esas cosas que a veces no valoramos, como el que por ejemplo te saluden, que yo sé que es muy latinoamericano, ¿no? En claro, general, pero el que te saluden por la calle o el que te digan buen provecho claro, o el que tengas la playa tan cerca como de la ciudad o cosas así, pues claro, que para ellos es como, wow, o sea, qué cool porque pues no necesito estar pagando una renta de 700, $800, claro. sino $300, $400 y tengo a la playa aquí, ¿no? A un Ajá, lado. ahí Entonces como que caminando. ellos pueden valorar esas cosas que a veces nosotros pasamos por alto, ¿no? No, y es parte de lo que te da algo que es muy cotidiano, creo que empiezas a perder la magia de las cosas, ¿no? Sí, Y hasta que no suceden ciertas situaciones o que vas a otro lugar, empiezas a valorar muchas cosas, sí, ¿no? sí, Entonces creo que es parte, creo que es del ser humano sí, realmente, pero sí, o sea, aprender a valorar esas cosas que de repente te das cuenta que damos por hecho y no deberíamos de dar por hecho, sí, ¿no? Que eso es muy importante y se nos olvida en sí, sí, sí. ocasiones. Bueno, chicos, ese es el episodio del día de hoy. Tuvimos una plática, de hecho, de como media hora antes de empezar el episodio, pero siento yo que va a valer mucho la pena, la verdad, el conocimiento que nos va a compartir hoy Yadira. ¿Cómo estás, Yadira? Bien, muy bien, gracias. Yadira, de hecho, es otra persona que conocí por medio de redes sociales, Así es. LinkedIn, para ser Sí, concreto. Siempre le doy promoción a LinkedIn porque es una red social que por alguna razón, como que mucha gente aquí en Tijuana que son profesionales no conocen. ok, Me ha tocado varios que me dicen, bueno, sobre todo los que ya pasan como los 40 años, ok. como que no conocen, les digo, es que te puede facilitar mucho como esa Sí, conexión, es ¿no? mucho networking y es el B2B, o sea, Exacto. realmente LinkedIn creo que funciona mucho para hacer networking Sí. y es como el Facebook profesional. Ándale, sí, 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 Claro, siempre, siempre lo menciono también así, es como Facebook, pero más profesional, ¿no? exacto, así es. Y la verdad me llamó mucho la atención, ya tuvimos un episodio, bueno, dos episodios donde platicábamos un poquito sobre el sector inmobiliario, Ok, uno con Nacho Flores, que también estuvo muy interesante, que hablaba de las casas autosustentables, ok, y otro con Felipe, que él platicábamos un poquito cómo es la vida, ¿no? De un asesor inmobiliario, como venir desde abajo y a lo mejor no claro, tener a veces como el presupuesto, ¿no? Que claro, pasa en muchos casos. O que se te promete, ¿no? La libertad financiera y muchos claro, chicos me ha tocado también conocer como que se desaniman un poquito, ¿no? claro, claro. Y el día de hoy también, digo, me encantaría escuchar como la experiencia de Yadira. Primeramente, ¿eres de Tijuana? Sí, nací en Tijuana, pero de papás sinaloenses, o sea, que venían de un tema de, ya sabes, ¿no? Buscar el futuro, de un mejor futuro, progresar, creo que la palabra clave es El progresar, sueño tijuanense. el sueño tijuanense, Sí, o sea, sí, el buscar frontera, el buscar, pues una mejora económica, y así es como primero se viene mi papá, luego se viene mi mamá, y luego ya me toca a mí nacer aquí. sí, Entonces sí, dos hermanas, las dos también son de Tijuana, entonces realmente pues mis papás sí, nacieron en Sinaloa, vamos 3 veces por año a Sinaloa, amamos Sinaloa, pero realmente ya somos, o sea, digo yo nací, pero ellos son de Tijuana, pues ellos realmente dicen, no, yo a Tijuana no la cambio, ¿no? sí. Realmente, y súper agradecidos con Qué la cool. tierra, ¿no? Porque realmente, digo, es una ciudad muy noble,
muy bondadosa y pues siempre súper agradecidos porque al final del día es donde, dice mi papá, ¿no? Es donde está la papa, entonces yo siempre voy a agradecer eso Sí, porque sí, aquí sí. al final del día es lo que les hizo progresar, ¿no? Y de salir a lo mejor de, pues a lo mejor de una ciudad mucho más pequeña, y llegar a una ciudad así como tan grande ¿De qué como lo ciudad es son? Tijuana, de los Mochis. Sí, Mochis. de los Mochis Sinaloa, una ciudad pequeña, realmente dedicado en su momento, en aquel momento, pues realmente a la agricultura. Mi papá es ingeniero agrónomo, se viene a Tijuana siempre con esa incertidumbre porque tiene como un don con todo el tema electrónico, Ya. entonces se viene con ese tema de empezar a pues sí, a incursionar mucho en el tema de la mecatrónica, cuestiones así, ¿no? O sea, y empieza a trabajar en el sector maquilador, nada que ver con lo que estudió y así fue progresando y pues ya tiene 22, 23 años trabajando para Bose, que es esta empresa donde hacen las bocinas, todo el equipo de Ya, audio, ajá, ya. ya tiene sus veintitantos años trabajando ahí, súper a gusto, le ha encantado y yo creo que realmente es la persona que es mi claro ejemplo de que es alguien que se levanta a las 5 de la mañana feliz de ir a trabajar. O sea, es alguien Wow. que tú dices, quiero ser como él cuando sea grande, ¿no? O sea, de que disfruta mucho su trabajo y que a veces dice, es que siento que me pagan por hacer algo que me gusta y hasta me suena ilógico, ¿no? Pero, o sea, y es así como que llegamos a la ciudad y que se establecen ellos aquí y evidentemente pues ya generacional, pues ya todo, tengo yo dos hijos, o sea, ya son de aquí, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, así es como nos ¿Y establecemos. cómo fue para ti la parte, digo, lo primero que se me viene a la mente es cómo fue para ti naciste aquí, pero tus papás estuvieron como en Sinaloa Claro, gran parte de su vida, ¿no? claro, claro, ¿Cómo fue como esas diferencias, ¿no? En cuanto a adaptarse a la ciudad, claro. el adaptarte aquí. Te pregunto esto más que nada porque a mí me ha tocado conocer a muchas personas que vienen del sur y algunos o aman o de plano odian la Claro. ciudad, ¿no? ¿Cómo fue esa parte de la enseñanza, esas diferencias, ellos que notaban? Me imagino que una de ellas era pues el dinero, ¿no? Claro, sí. Que de Yo, hecho platicábamos de eso ahorita. claro, sí, yo creo que no me tocó verlo a mí, porque tal vez estaba como muy pequeña, pero creo que una de las ventajas es gran parte como de la mentalidad a lo mejor con la que ellos venían. O Mm, sea, venían muy abiertos al mm, tema de, o sea, creo que se vuelve como, la gente que no es de Tijuana se vuelve como una cadenita. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mi papá primero que una tía y luego que un primo y ah, etcétera, ok, ok. y los vas jalando. Sí, sí, Entonces, sí. de cierta forma es como que llegas, pero tampoco llegas como que donde no hay nadie, ¿no? O sea, ya llegamos a la casa de una tía que ya tenía años viviendo aquí en Tijuana, entonces te empiezan como de cierta forma Enamorar, a ¿no? De la enamorar ciudad. de las bondades de la Sí, ciudad, ¿no? Y obviamente, pues creo que también llega un punto en donde estás buscando progreso, realmente muchas cosas puedes pasar por alto con la intención de progresar, ¿no? sí. Entonces, creo que esa fue como que su adaptación. En mí, en cambio, creo que, y parte de lo que platicábamos ahorita, al contrario, a mí me sirvió muchísimo poder como enriquecerme desde que estaba pequeña en estas dinámicas, en cómo ir a un Sinaloa en donde pues sé correr y todos los espacios muy amplios, etcétera, y luego regresar a Tijuana, entonces a valorar ambas cosas, ¿no? O Sí, sea, realmente el tener una Tijuana donde todo estaba a la mano y poder cruzar a Estados Unidos y comprar y tener tiendas, etcétera, y luego irme a desconectar, y lo sigo haciendo, ¿eh? sí, Irme a desconectar por completo al campo y donde realmente valores la tranquilidad y hasta que el teléfono ni suene, hasta que no haya ni señal, sí, y luego otra vez regresar y volver a entrar a esta dinámica del tiempo, ¿no? O sea, sí, ahí el tiempo pasa muy despacio sí. y de repente puedes hacer muchísimas cosas en un día y llega al punto en el que a lo mejor cuando estás acostumbrado a una vida así, pues llega hasta a ser como demasiado aburrido, ¿no? Sí. Entonces de repente te vienes otra vez y estás como que, y claro que de repente hasta tu cuerpo, tu mente te pide un break, ¿no? Entonces yo te puedo decir que tuve la fortuna de vivir estas dos La situaciones y de dualidad. poder, ajá, y de poder disfrutar y Sí. enriquecerme personalmente con esta dualidad. Entonces yo creo que no hay nada bueno y no hay nada malo. Creo que al final del día depende de la perspectiva de donde lo veas y que evidentemente siempre va a haber un aporte
creo que en este caso el tener a lo mejor esos papás que no son realmente tan nativos de aquí y que te pueden aportar un poco de la cultura, porque sí cambia un poco, a lo mejor la Sí, comida, ¿no? Tan sí, simple como el tema de la comida y viceversa, y que tú puedas ahora también enriquecerla con lo que tú sabes y con tu realidad, ¿no? sí. Y ya sobre eso, pues, ahora sí que te vuelves un poquito más completo, ¿no? Sí, fíjate que Charbel, en una entrevista también que tuvimos con él, su caso era a lo mejor muy extremo, ¿no? Como las dualidades porque sus papás venían de Medio Oriente. Ok, Entonces, él, el simple hecho de que comían con la mano, claro, ya era algo como choqueante, ¿no? Y que claro. muchas personas pues lo veían, obviamente, ¿no? Y es que me platicó algo que dices tú, cuando entiendes de dónde viene la persona, Claro, puedes saber muchas cosas. exacto, Él me platicó que los tenedores, ellos, por ejemplo, no los usan porque para ellos el sentir la comida es como que está conectado claro, contigo, ¿no? Entonces como ok, que la comes de una manera como más especial, ¿no? Porque está algo claro, sagrado, ¿no? claro, Entonces es interesante, por eso te hacía esa pregunta, porque como culturalmente creo que es importante que la gente sepa que aparte de las oportunidades y todo lo que te pueda dar Tijuana, claro, culturalmente es importante conocer a la gente que viene de aquí porque es una dinámica, como lo decíamos anteriormente, es muy claro, diferente, ¿no? claro, Como en otras partes del mundo. claro, Como que de cierta manera enriquece demasiado las personas que llegan aquí, claro, porque si tú te vas a Cuba, por ejemplo, y como hay personas cubanas aquí, es como ya no te sorprende, es como tu mente ya está abierta y claro, receptiva como a eso que se te puede hacer raro, ¿no? claro, sí. Entonces sí, es cool. Y ahora tú que estás ya como profesional, que tienes 2 hijos, ¿por qué Tijuana y no otra parte en el mundo? Claro, mira, yo creo que realmente te diría que ¿por qué Tijuana? Pues es que considero que de cierta forma, como platicábamos, ¿no? Tijuana tiene una dinámica muy particular. Entonces, como dices, o sea, realmente, o sea, una de mis mejores amigas es venezolana y vive en Tijuana. Ya, Me explico, o sea, realmente no tienes que salir de la ciudad para encontrar grandes cosas sí, en ella. Entonces, si profesionalmente, honestamente, o sea, ahorita que vamos a platicar a lo mejor más sí, adelante en tema de vivienda vertical, que es en lo que yo me enfoco, es mi sector profesional, hay mucha hay oportunidad. mucha oportunidad, sí, como por qué salir, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, creo que no hemos llegado a ese punto, creo que Tijuana ahorita hay muchas oportunidades, hay muchas formas de emprender, de salir adelante, aquí crecí, aquí viví, tienes muchas ventajas de tener esta economía bicultural, o sea, binacional, Sí, tener esta biculturalidad, o sea, de tener como, ya sabes, ¿no? Como hasta el propio lenguaje, ¿no? sí, De que solo se maneja en Tijuana, ¿no? Las sí. palabras en inglés, en español y la El mezcla, Spanglish, el sí. Spanglish. Entonces, creo que realmente es como que estás en dos lugares, estando en un mismo lugar y tienes esa facilidad. Entonces, al contrario, yo te diría, ¿y por qué no Tijuana, no? O Sí, sea, yo al contrario, no tengo ningún tema de seguir en Tijuana. Hay muchos proyectos en cuestión verticales a todo lo largo de la ciudad, en grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en su momento, no sé, un poquito más al sur, Querétaro, pero digo yo, no, pues aquí hay mucha oportunidad y apenas está empezando todo este tema en crecimiento vertical, ¿no? sí, Entonces, creo que es momento de transformar nuestra ciudad de manera positiva, en dejar nuestro granito de arena en la ciudad y en lugar de dejarlo en otro lugar, ¿por qué no en el lugar que sí, nos ha dado de comer, nos sí. dio crecer y que aquí estamos, ¿no? Al final del día, entonces creo que por eso yo diría Tijuana 100%, ahorita hasta que, bueno, veamos más adelante, ¿no? Pero ahorita creo que hay mucho, mercado y donde puede uno seguir, pues no sé, creciendo, ¿no? Entonces realmente vivo muy a gusto, estoy muy cómoda a pesar de que la gente, que el tráfico, que la verdad es que yo disfruto todo, lo bueno y lo malo, Si sales con el tiempo entonces suficiente desde tu casa, no puede que pasa no. nada, sí, o Exacto. sea, escuchas, no sé, antes escuchabas 3 canciones, ahora escucho 6, o sea, y no pasa nada, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces creo que depende mucho de eso, de la actitud con el que vemos las cosas, y no, yo encantada, o sea, la verdad es que Tijuana es algo que creo que muy pocas ciudades te la puede ofrecer, te puede ofrecer lo que te ofrece Tijuana, y es una dinámica muy distinta a lo que uno puede ver en otras ciudades, ¿no? Sí, Y creo que eso es lo que me gusta, o sea, no te aburres, sí. A mí ¿no? me tocó, fíjate, de hecho, creo que ese todavía no sale esa plática, pero un chico que se dedica como a la inteligencia artificial Ok, aquí en Tijuana. Yo dije, ok, wow, o sea, nunca me hubiera imaginado conocer una persona aquí en Tijuana
O sea, que el chico estudió, se fue a Corea del Sur, se pudo haber ido a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Claro. Y es como volvió a Tijuana. Él es de Mexicali, pero él vive en Tijuana. Okay. Y lo interesante de su manera de pensar es como él fue a estudiar esto para poder traerlo para acá, Claro, ¿no? claro, dar su aportación, claro, Exacto, ajá, y es como, no sé, te deja entrever, ¿no? Como existen otras posturas que igual es respetable, claro, ¿no? claro, Que de chicos que empiezan un emprendimiento es como, no, pues es que ya empecé, pues ya me quedo aquí, ya qué, ajá, ¿no? claro, Me tocó también conocer a una persona que lo ve desde esa perspectiva y digo, wow, claro, qué interesante porque algunos donde ven esa oportunidad, algunos no. claro, Y es como, no, pues es que a mí me gusta más Singapur, por ejemplo, ¿no? claro, Un sí, ejemplo, claro, como, qué cool, pero a la vez también, qué cool los que deciden quedarse y claro, aportar, ¿no? Dar ese claro, valor. claro, Ahorita sí, mencionaste el lenguaje, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el tema del inglés? claro, Que eso también lo tocamos porque, digo, aparte de que algo aquí se toca constantemente en CAT, ¿no? Como el inglés, el español, el japonés, nos interesa mucho porque como estamos en frontera, muchas personas creen en el sur que ya automáticamente hablamos inglés, ¿no? claro, Porque estamos en frontera. sí, claro. ¿Cómo ha sido para ti tu experiencia? Mira, mi experiencia, y lo tengo que confesar, así tengo la voz de mi papá, así, en mi cabeza todos los días, ha sido para mí un reto porque yo no soy bilingüe y Ujú. muchas, o sea, te puedo decir que muchas oportunidades, no sé, no, o sea, te mentiría si te dijera que se me han ido, pero sé que hay áreas de oportunidad dentro de mi persona que pudiese mejorar y es eso, ¿no? Sí, El tema de ser bilingüe, sí, porque más ahorita que muchos americanos está viendo de vida a Tijuana y en mi sector, pues evidentemente, pero yo lo veo tan solo, un ejemplo súper básico, una de mis hermanas estudia gastronomía y ella, para costearse la carrera, etcétera, es mesera. Es la única mesera en el restaurante que habla inglés. Y es un restaurante que de cierta forma tiene mucha afluencia de gente de Estados Unidos y cuando llegan, no llega, o sea, llegan preguntando por ella. O sea, es ya, como, oh, queremos que Yanira nos atienda. sí. O sea, entonces, de cómo es importante y a veces realmente no, creo que no creemos o no lo concientizamos a lo mejor cuando estamos un poco más chicos hasta que ya no estamos, hasta que ya estamos en el campo laboral donde nos damos cuenta de, o sea, claro que sí es importante, ¿no? Que ojo, es mi meta de este año. Entonces, realmente, pues desarrollarlo, ¿no? O sea, es una habilidad que al final del día, a lo mejor si pudiera ser, o sea, si es algo importante, es muy relevante Sí, y más porque creo que sí mucha gente estando en Tijuana, o sea, casi casi lo habla, ¿no? A lo mejor no todos, como piensa la sí, gente, pero sí es algo muy común y como platicamos, tan solo con que muchas palabras se dicen, o sea, que son en inglés traídas al español con hay un agregado, una modificación. modificación y se convierte en el famoso Spanglish y en ocasiones, pues bueno, alguien que no sabe, pues sí como que le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Entonces, creo que sí es de suma importancia, y pues al final del día creo que tampoco nunca es tarde para aprenderlo y No, que es sí, muy importante, ¿no? Para desarrollarte a nivel sí. profesional, al menos en Tijuana y en Frontera, creo que es básico, ¿no? Y ¿Por qué sientes elemental. tú que no te diste como abriste al idioma? ¿Cuál crees tú? ¿Crees que fue porque decidiste como optar por otras habilidades o porque a lo mejor como fue en el caso de Felipe, que nos lo compartió en el episodio, que fue específicamente por una profesora que él sí le gustaba el inglés, pero llegó a una clase donde, pues, de cierta manera él sintió, como en repetidas ocasiones aparentemente, que la traía la profesora contra él. Claro, claro, Entonces como que eso lo bloqueó y decidió como no darle otra claro. oportunidad al idioma. ¿Cuál fue tu Mira, caso? o sea, puede sonar, ¿cómo se dice? Puede sonar de chiste, pero sí es anécdota. O sea, realmente sí pasa. Yo creo que a mí lo que me pasó fue que, por ejemplo, mis papás a mí me acuerdo que me compraron el inglés y barreras para niños. O Wow. sea, tuve muchas Sí, herramientas, pero creo que nunca existió un interés genuino de mi parte y entonces al darte, es como cuando le regalas un libro a tu hijo porque quieres que aprenda a leer, pero a veces, y le regalas el libro que tú crees que a él le va a gustar, pero en realidad no, o sea, en realidad la lectura empieza en función de regalarle un tema que sea atractivo. sí, A lo mejor tal vez no es el libro que tú quisieras que leyeran, o sea, me refiero que los enriqueciera tanto como tú quisieras, pero es a través de ahí en donde pudieses empezarles a fomentar un hábito. Yo creo que ese tema es clave, es cuestión de hábito. sí. Creo que no se me hizo un hábito. Entonces,
creo que, digo, no voy a culpar a nadie, pero creo, o sea, porque hay un meme y siempre se lo decimos, o sea, se lo digo yo a mi mamá jugando en el que si hubieras insistido tanto en que fue, así como insististe en que me levantara los sábados a ir a catecismo para Ah, hacer ok, mi primera sí. comunión, para que fuera mis clases de inglés, otra cosa sería, Sí, ¿no? Entonces, creo que es ese tema, ¿no? sí, Que a lo mejor igual, y todo parte de muchas raíces, ¿no? A lo mejor yo venía de papás que no eran meramente de la frontera, que evidentemente venía de otro estado donde el idioma no era tanto prioridad, me quisieron dar herramientas, súper, perfecto, pero a lo mejor no establecido como un tema de hábito, ¿no? ya, En el, oye, vamos a hacer esto sí o sí, etcétera. Digo, mis papás también hablan inglés, eso es lo más sorprendente, pero ellos fueron realmente porque fue un aprendizaje que ellos se hicieron autónomos, o sea, ellos realmente lo hicieron viendo películas, etcétera, y tal vez de esa forma quisieron que yo lo aprendiera, pero pues mi modelo a lo mejor de aprendizaje tenía que ser distinto, sí, porque no soy o sea, a lo mejor soy más auditiva, a lo mejor puede que sea más visual, una combinación de ambas, y como que a lo mejor el método no funcionó y empiezas a bloquearte. Luego ya sí. empiezas con la escuela que nunca pasas del verbo to be, y entonces empieza a volver muy, muy cíclico, ajá, te enfadas, te aburres y llega un punto donde ya hasta dices, ay, no, o sea, no quiero, no, Sí. no. Entonces, Yo pienso, fíjate, que yo también hubiera sido mi caso, porque yo, por ejemplo, soy muy kinestésico, o ajá, sea, necesito aprender como con algo más que solamente escribir en el pizarrón, ¿no? exacto. Y, pero a mí lo que me ayudó mucho fue que es una historia un poquito triste, ¿no? Pero mis abuelos siempre estuvieron enfermos desde que yo tengo Ok. memoria. Entonces nos las pasábamos en Estados Unidos, en Ok. el hospital de Estados Unidos. Entonces todo el tiempo escuchaba, Escuchando, claro. escuchaba, escuchaba. Pero si no hubiera sido así, que es cuando ya te pones a recapitular, ¿no? Si no hubiera sido así, o si no hubiera estado a lo mejor mi hermano más grande que jugaba ciertos videojuegos que tenían mucho Claro. texto, En inglés, ¿no? En claro, inglés y que no sí. había la traducción que existe hoy, ¿no? De No, los juegos, claro, por sí. ejemplo, quizá a lo mejor yo también me hubiera pasado así, o sea, no lo hubiera aprendido a lo mejor hasta ya grande, cuando Claro. viera como, ah, es que me da ciertas oportunidades Claro, de ya como tener el... necesidad, ¿no? Claro, Exacto. sí, claro. Entonces, es interesante como esa pregunta porque también muchos se pueden relacionar y ver que como en el caso de Victoria que nos comentaba, o sea, no es Diana, perdón. Pero ella nos platicaba que, o sea, nunca es suficientemente tarde, pues Claro, ella, por sí. ejemplo, es madre de familia, se casó y todo, y pasó el tiempo y su emprendimiento, y es como hoy lo ve y dice, bueno, tengo 30 y pico de años, 40 años y todavía puedo aprender, Claro, sí, ¿no? no, Entonces nunca. es interesante. ¿Por qué decidiste estudiar comunicación? Mm, Vamos entrando al Vamos a tema entrar. poquito a poquito. Fíjate que el tema, realmente la carrera a mí siempre sentí como esa, como ya sabes, como esa incertidumbre en cuestión a los medios audiovisuales. Ya, Entonces siempre existió como dentro de mí, pues siempre esa cosquillita, ¿no? Siempre me llamó mucho la sí. atención. En su momento desde lo más básico, ¿no? Me acuerdo que espero que por ahí nunca salgan, ¿verdad? Pero mi mamá tiene videos míos, ajá, o sea, casi, casi como tipo youtuber, ¿no? Donde estoy Ya. presentando un refrigerador, no sé, Es tenía que muchos 5 o 6 tienen, años, tienen cosas ese así. hábito de grabar cosas, ¿no? Ajá, sí, Quisiera tener ese hábito. sí, súper raro, o sea, me acuerdo, o sea, bien chiquita pues ahí, ¿no? Grabando videos y cosas así, y después me empecé a interesar más como de la parte técnica, o sea, de que Ya, con la cámara, cuestiones así como el estar detrás, entonces siempre tuve como mucha esa inquietud, y fue por eso que dije, no, pues comunicación engloba, ¿no? Que hasta también hay cierta mofa dentro de la misma carrera de que sabemos todo, pero no somos especialistas en nada, sí, ¿no? sí. Entonces, digo, parte de eso es que decía, bueno, engloba muchas, muchas cuestiones que a mí me gustan y me voy a ir más que nada como por el tema del gusto. Fíjate, en realidad nunca me hice la pregunta que creo que ahora, que también tiene mucho que ver en cómo el pensamiento generacional va cambiando. Yo nunca me pregunté, voy a ganar bien. O sea, no, era, eso me gusta, eso quiero estudiar, ¿no? Y ahora no, ahora es como, a ver, ¿dónde voy a hacer más dinero? Ahí voy a estudiar eso, Ya, ¿no? Entonces fue un tema más vocacional, me llama más la atención, etcétera. Yo estudié en UABC, aquí en Tijuana,
estudio y en mi último, bueno, me faltaban 2 semestres para terminar la carrera, me voy de intercambio. Me fui de intercambio a Chile, viví 8 meses en Chile, donde yo lo que quise fue como especializarme un poquito más me gustaba mucho la fotografía y en específico la dirección de fotografía para cine. Entonces me fui como a agarrar materias que no me podía brindar aquí la carrera y las estudio allá de intercambio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Chile, Argentina tienen como un cine, digamos, de cierta forma distinto a las propuestas que tenemos nosotros. Volvemos al tema de ser Sí. pegado con Estados Unidos. O sea, consumimos un cine muy rápido, así de Hollywood, así hasta las imágenes, todo es rápido. Y el de ellos no, es un cine muy lento, o sea, de mucho de cámara fija. Entonces, de cierta forma, no es para cualquiera, es como más hasta como de culto, por así Ya. decirlo, ¿no? Entonces, me voy, regreso y volvemos a lo mismo, ¿no? Empiezas como a valorar muchas cosas que no valoras cuando tienes aquí y que empiezas a dar por hecho. Y cuando yo salgo de la carrera, empiezo bueno, no trabajé, hice mis prácticas profesionales y luego me ofrecieron trabajo, en un canal de televisión y radio, que en realidad su fuerte es más el radio que la televisión. Iban incursionando con el tema de la televisión. Ahí empecé a ser como asistente de producción y por azares del destino, la vida en general, sí me orilló ahora ya a tomar esa decisión sobre lo profesional que en realidad es tu vocación o lo profesional que en realidad me iba a dejar dinero. Sí, Entonces, económicamente, como rentable. que quiero, ¿no? Exacto. Entonces, yo me hubiera ido por lo vocacional, pero en ese momento mi situación personal estaba en un punto, yo era mamá soltera, entonces era como necesitaba dinero, o sea, muchas cuestiones que me orinaron a tomar la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? La vocación mañana, hoy necesito realmente ingresos, ¿no? Sí. Entonces es donde yo recibo mejor dicho, empiezo como a mandar currículums, etcétera, y entre esos pues se me da la oportunidad de trabajar en una inmobiliaria. Entonces, en esa Sí. inmobiliaria era literal cuestión de telemarketing y era también atención al cliente, por así decirlo, Ujú. en la oportunidad que a mí me dan. Sí. Entonces, esta inmobiliaria estaba recibiendo un proyecto donde este proyecto apenas lo iban a lanzar dentro de 2 meses más o menos. Entonces, necesitaban a alguien que fuera como que, o sea, ahora sí que quien manejara toda la información del proyecto. Y esa información la preparara para los asesoras, de cierta forma como que la diluyera, no la filtrara. Lo que tú necesitas saber es esto y esto y esto para poder vender. Y obviamente, asimismo, me tocaba de que ellas me pasaban su lista de clientes y yo tenerles que llamar a los clientes, invitarlos a conocer el proyecto, te hablo de parte de, etcétera, etcétera, O sea, no etcétera. entraste como tan de lleno, ¿no? Entraste como No, más en lo visual, que de cierta manera tenía que ver con lo que venías haciendo, ¿no? Que era como proyectar algo visual que fuera atractivo, ¿no? exacto. Y obviamente tema de comunicación, o sea, Sí, palabras claves, sí, asertivo, directo y que funcionara. Entonces ya, era como una combinación sí, también, igual también en la comunicación a la hora de hablar, sí, ¿no? O sea, ser muy asertivo porque tienes 30 segundos para decir todo porque si no te van a colgar, ¿no? sí, Entonces realmente es donde he ido, yo parto, ¿no? Como de ese trabajo administrativo en donde me dicen, bueno, tu labor es hacer esto, esto y esto y esto, y ahí me fueron asignando un poquito de más tareas, después me empezó a tocar como ya hacer yo la presentación, pero literal, o sea, como presentadora, o sea, no hacía ni una labor de cierre, ni una labor de venta, no, yo presentaba como tienes que presentar tal vez en una exposición de la universidad de un tema, ¿no? Yo exponía mi tema y ujú, ya el asesor con el cliente ya hacía su labor de venta, ¿no? sí. Y así fue como yo Y tú, inicié. tú cuando entraste como a este mundo, tuviste como, es que yo lo veo desde una perspectiva de emprendedor, ¿no? En ocasiones se nos presentan como esas oportunidades Claro, y tú automáticamente, que les digo, o sea, es peligroso porque claro, tú lo ves como, ya, dinero, claro, no sé, limosinas, claro, o sea, como que te vas al extremo, ¿no? claro, En tu caso, que no lo hiciste meramente como por una necesidad que tenías en ese claro. momento, ¿tú cómo te lo presentaron y cómo lo percibiste, cómo lo visualizabas? O sea, si veías como bienes raíces o no lo dimensionabas todavía. Jamás, nada. Ok, Yo lo vi como me dijeron, mira, nos van a entregar a nosotros este proyecto, necesitamos una persona que nos apoye en hacer estos contactos con los clientes, en llevar la información, el que el desarrollador cuando mande
toda la información, tú seas quien aterriza la información, etcétera, que la pongas bonita para los asesores, etcétera. Entonces, y a raíz de eso, cada que se venda departamento, te vamos a dar un bono, tanto, etcétera, matemáticas simples. Yo dije, ok, son tantos, voy a agarrar tanto dinero que no voy a agarrar dentro de lo que a mí me gusta, al menos a corto plazo. Sí. Entonces yo lo vi como, ok, voy a hacer este proyecto, me capitalizo y luego después de eso ya me voy por lo que a mí me gusta. Ok, Ajá. ok. Entonces yo lo vi como una meta a corto, mediano plazo. O Ese sea, era el durante plan. un año era mi plan. Durante un año, si se venden tantas unidades, a mí, recuerdo, me iban a dar $100 por cada unidad que se vendiera, por solo yo administrar la información y el manejo de la información del proyecto. Eran 90 unidades. Entonces, obviamente dije, ok, y nuestra meta es venderla en un lapso de tanto tiempo. Entonces dije, perfecto, con eso, ok, hice mis números, me salen, tenía mi sueldo base, era muy poquito, pero de cierta forma, pues te venden la idea de Sí. decir, ok, pues bueno, aquí lo interesante es esta comisión, por así decirlo, ¿no? Este Sí, bono. sí. Entonces dije, perfecto, con eso yo me capitalizo y entonces ahora sí, ya lo que sigue que es para mí, ¿no? En ese momento yo había tomado un par de cursos de fotografía de newborn. Entonces aquí en Tijuana Ok. todavía no estaban como para los bebés, para los recién nacidos, no había nada, o sea, apenas era como que creo que había un par de fotógrafos, estoy hablando hace como 8 años, y tomé con una fotógrafa de Ciudad de México que se especializaba en eso. Entonces dije, ok, me capitalizo, hago mi estudio chiquitito y a mí me encantan los bebés. Entonces, bueno, con eso yo me compro mi equipo, etcétera. Sí, perfecto, o sea, todo me salió en mi cabeza, todo estaba perfecto hasta Sí, este momento, ¿no? sí. Entonces, cuando a mí me empiezan a asignar todas estas tareas y cuando empiezo ya con el día a día, ya a tratar con los asesores, a tratar con los clientes, yo ni idea, o sea, con decirte que es algo bien chistoso, pero, o sea, mi vida era entre mi núcleo, era como la zona este. Yo vivía en la zona, digo, sigo viviendo en la zona este. Entonces, de ahí era la universidad, o sea, era zona este, era Otay, y para arriba, o sea, casi nunca, o sea, en realidad no. Y ahora que cuando empiezo a trabajar en Zona Río, ya era como que se me empezó a abrir un poquito más panorama Sí, y empecé a entender que también funcionaba de cierta forma sí, distinta, ¿no? sí. Entonces es ahí donde ya, o sea, me empiezo como a empapar un poquito más de qué era la Zona Dorada. O sea, a través de estar trabajando en la inmobiliaria, empecé a entender muchas cosas y muchas dinámicas que realmente Y fue abriendo como esa parte, sí, fue ¿no? abriendo. O sea, realmente te mentiría, yo lo desconocía, tampoco lo veía como, oh, sí, yo ya me veo, no sé, vendiendo en Beverly Hills y Sí, trayendo un carrazo, un Mercedes. No, en realidad jamás. No era mi tema, era un tema de capitalizarme y luego, gracias, va y cumplí ya y ahora sí a lo que sigue, ¿no? sí. Así lo vi en ese proyecto. Al final, después, yo duro un poquito menos de un año con ellos. Luego se me ofrece ir a trabajar directamente al proyecto con los desarrolladores. O sea, deciden ya no contratar a alguien que los comercialice, sino ellos formar a su propio equipo de comercialización y venderlo. Y entonces me dicen, vente. Y yo, no, pero yo no soy vendedora. Esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo de alguna manera lo adaptas? Digo, aquí hay una cosa que se puede rescatar que igual creo que le puede servir a muchos, ¿no? Que muchas veces nos cerramos a que cuando estudiamos una carrera y no ejercemos sobre esa carrera, nos damos como estos golpes en la espalda, ¿no? De, Claro, no, es que yo estudié esto, es como muchas habilidades que aprendiste en la carrera claro, te ayudan para desempeñarte en otra claro. profesión, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo fue que comunicación? Porque me imagino que de ahí salió como la habilidad de vender, ¿no? claro, claro. ¿Cómo fue el adaptarte a vender ahora? O sea, realmente no me había dado cuenta hasta que alguien no te lo hace ver. O sea, entonces te dicen, ok, perfecto. ¿Qué hace un vendedor, no? A mí, obviamente, parte de la intención de que me fuera a ese nuevo equipo y cambiarme de empresa es, no, yo no vendo. Es que si vendes, no, claro que no, yo no vendo. Ok, ¿qué hace un vendedor? Entonces, de resumir un poco las actividades, más allá también de las herramientas, ¿no? Sí, O digamos, de las aptitudes. Digamos, vamos a lo básico, a qué es lo que el deber ser, qué es lo que hace en cuestión de actividades, ¿no? Pues bueno, presenta el producto, perfecto, sí, te lo sabes, ¿no? Creo que lo sabes mejor hasta que los propios vendedores, sí, porque tú manejas la información del sí, proyecto. Entonces, no, pues sí, ok. Entonces, me empiezan a hacer esta serie de preguntas y al final me di cuenta que yo estaba haciendo casi todo
obviamente me faltaba desarrollar habilidad para un tema de cierre, para un tema a lo mejor de perfilar, o sea, ciertas cuestiones, pero que eso se va a ir dando conforme yo lo fuera La práctica. practicando y obviamente estudiando también, Sí. ¿no? Con un apoyo ahí de tipo coaching y aprenderlo de escuchándolo y viéndolo con otras personas, ¿no? Que fueran ya pues temas expertos y tuvieran cierta expertise en el tema. Entonces, es así cuando a mí me venden, ahora me venden la idea de decirme, bueno, da ese brinquito, ¿no? O sea, un asesor, no pasa nada. Igual, creo que mucho sucede como el tema de empatizar con el otro. Entonces, esta persona que a mí me ofrece cambiarme de empresa, empatizó con mis necesidades. Entonces me decía, ok, tu necesidad es capitalizarte, no tienes un carro, tu tema es comprarte tu equipo de fotografía, video, etcétera. Entonces, pues bueno, te ofrezco lo mismo. Vente un año, te capitalizas y luego no pasa nada, o sea, bye. Entonces, perfecto, pues sí es cierto, o sea, hay que perder el miedo a esto, lo que sigue y tal vez vayas a capitalizar más rápido ahora de este lado que estar acá. Entonces, ok, perfecto, entonces me vende, a mí otra vez se me vuelve a vender la idea, entonces me cambio, me voy a ese proyecto como asesora de ventas, ¿no? Entonces ya como asesora efectivamente, como a los 3, 4 meses ya me puedo comprar mi carro, donde ya no era el tema de levantarme o sea, casi 3 horas antes, para salir 2 horas antes, para subirme a 3 taxis, para llegar al trabajo. Entonces ya con el carro ya cambia un poquito mi dinámica, entonces empiezo yo a materializar todo lo que era mi plan, ¿no? Sí. Entonces, perfecto. Entonces, Está decía, está funcionando, tengo funcionando, claro, resultados. ahí vamos, Sí, sí, sí. perfecto, sí, ya estoy del otro lado. Ya me falta ahora sí que empezar a juntar dinero nada más para ahora lo que sigue, que es el tema de mi meta, ¿no? De mi Sí. equipo. Entonces yo empecé a ir muy bien, gracias a Dios, y de repente me doy cuenta o sea, que lo disfrutaba, o sea, era algo que disfrutaba platicar con las personas, el entender sus necesidades, el asesorarlos para saber si realmente lo que yo les estaba ofreciendo cumplía con las necesidades de ellos, el el realmente conectar, como tener ese poder de conexión con las personas, en que realmente les importe lo que les estás diciendo, y digo a nivel como asesoría. O sea, entonces de también no nomás conocer a la persona que te va a comprar un producto, sino como al ser humano, sus necesidades, el por qué, el que son sus ahorros, o el que no, aquellos del nido vacío, que sus hijos ya están grandes, que en realidad pues ya tienen una casa muy grande y quieren algo más pequeño para ellos dos. Y empecé a entender como que ese lado humano, a mí me encantó. O Sí. sea, fue esa parte donde dije, no, o sea, me enganché, la verdad, se me vendió esa por otra idea y al final me terminó gustando mucho como eso, el poder, el saber que vas dejando como tu granito de arena de cierta forma, durante este proceso que es muy importante para alguien, para el comprar un patrimonio, y que les puedas brindar tú, pues a lo mejor lo poco mucho que conoces sobre el tema, sobre la zona, etcétera, para que ellos puedan tomar una decisión en ese momento la más acertada, ¿no? Sí. Entonces ahí fue donde me empezó a gustar. Y de repente, pues sí, empecé a formar así como que mi guardadito y empecé como a tener ya ahí mis ahorros. Y al final dije, no, o sea, y un poquito más, y Sí, ahorita, y mañana, sí. y así, y al final me fui yendo, duré como 1 año y medio de asesora, se sale la que era nuestra gerente en ese momento, entonces a mí me dan la gerencia, yo no la quería, que también fue ahí tema de debate, no, yo no quiero, estoy muy a gusto, etcétera, no, pero no tenemos tiempo, necesitamos a alguien que ya conozca el proyecto, producto, etcétera, vas a terminar tú capacitando a la gerente, no, pero a mí no me interesa, por X o Y situaciones, pues igual yo con un niño, tiempo, compromiso, entonces no, yo quería como, estaba a gusto al final Como esta también. libertad que te da, ¿no? Sí, También. exacto. Entonces, al final del día también creo que yo tenía 24 años. Al final era como un tema también de yo no quería responsabilizarme por las actividades o los trabajos que pudieran hacer o no hacer otras personas. Ya. Entonces, a mí de cierta forma me gustaba que si me iban a llamar la atención o yo no iba a dar mi resultado metas, era meramente por tema mío, ¿no? O sea, ya dirás, no llegaste a tu meta. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero cuando se hablaba de, oye, es que ¿por qué ella? ¿Por qué A? ¿Por qué B? No, era donde me costaba trabajo, ¿no? Entonces sí fue un tiempo, fueron alrededor de 3 o 4 meses en el que me lo dieron así sin preguntarme, me dieron la gerencia y sí recuerdo mucho en una ocasión así de que literal llegué llorando, me acuerdo con mi director comercial y dije, es que yo no lo pedí, yo no quiero esto, ¿no? Entonces me decía, no, es que es lo que sigue.
Ajá. Para ti eso es lo que sigue, o sea, no te puedes quedar ahí, lo que sigue es esto. Entonces, ni modo, o sea, tienes que sacar, tener la actitud, tienes que sacar el coraje y tienes que empezar a entender cómo puedes hacer que las cosas funcionen. Y es decir, ya tener un equipo a cargo, no es sencillo. Entonces, después ya como que empecé a entender que ya no se trataba de que yo vendiera, se tratara de cómo ahora yo tenía, en lugar de que conectar con los clientes, ahora yo tenía que conectar con mi equipo para entender sus necesidades, para entender cuál era su situación personal, qué eran sus motivaciones y sobre eso poderlos ayudar a trabajar y lograr sus metas. Sí, Pero fue, o sea, te digo, yo realmente, para empezar, ni siquiera me veía un año antes estando ahí, sí, entonces como que fue una bolita de nieve que me fue llevando a eso y a madurar profesionalmente muy rápido. sí. Entonces, y sin tener herramientas, porque jamás recibí un curso, yo jamás, o sea, nunca asistí a ninguno, no sé, diplomado, nada, pues. Entonces, realmente fue como que todo improvisado. Que Y suele suceder mucho, ¿no? Como esa claro, parte del, como aventarte al ruedo y aprender sobre la marcha, ¿no? claro. Y Y estás a prueba y error. sí, Claro, y tampoco está padre, sí, sí, sí. porque al menos yo en lo particular, que sí de cierta forma soy un poquito exigente conmigo y con mis formas, pues no me gustaba tanto estarme equivocando tanto, ¿no? Sí. Hasta que después aprendes a relajarte y darte permisos, ¿no? Que eso es algo que he ido aprendiendo, darte permiso y decir, sí, me equivoqué, soy humano, no pasa nada, vuelvo a empezar y lo volvemos a hacer, ¿no? Pero en ese momento no, era como que no puedo fallar, ¿no? Más Sí, porque alguien está depositando su confianza en ti. Y más que ni siquiera tú se la pediste, es alguien que vio algo en ti que ni siquiera tú has visto en ti, ¿no? sí. Entonces, así duro alrededor de casi 3 años, ajá, hasta que también se me da la oportunidad, y me hablan directamente. Ahora el que es mi jefe y agradezco mucho la oportunidad, me habla mi jefe, me habla Héctor, me dice, oye, Yadira, ¿sabes qué? Porque nos tocó trabajar dentro de lo que yo vendía. Obviamente las inmobiliarias van y tocan tu puerta y te dicen, oye, traes un producto donde yo traigo el cliente, ¿cómo podemos hacer sociedad? ¿No? Ah, ok, sí. Entonces tú empiezas a trabajar con vendedores externos. Entonces me tocó hacer varias ventas con ellos y después me dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a tener un proyecto en la tercera etapa del río, donde está la clínica 1, una cuadra antes de la clínica 1, así, 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 y me interesa para que seas directora de proyecto. Entonces, que también era otro modelo un poquito distinto, porque yo venía de un modelo en donde efectivamente manejábamos algo que era como contracomisión, entonces tú siempre tenías tu sueldo semanal y cuando generabas una comisión se te descontaban tus adelantos que te daban a la semana. Entonces, de cierta forma, sí era pura comisión, pero nunca dejabas de tener un ingreso fijo. Me explico. Entonces, Ya. vendías o no vendías, tú no tenías un ingreso fijo. Perdón, tú tenías ese ingreso fijo. ¿Este fue en este proyecto o desde antes No, ya? no, fue cuando me llevan de la inmobiliaria al proyecto Ah, ok, directamente. ok. Ahí, en la inmobiliaria yo tenía un sueldo fijo y si se Ujú. vendían ciertos departamentos, pues ahí me daba mi bono de 100 Ya, dólares, ¿no? ya. Luego a mí me cambian, me voy Ya era directamente, distinto. ajá, con el desarrollador y decía, no, pero yo no puedo estar sin un ingreso fijo porque pues tengo hijo, etcétera. Ah, no, te vamos a dar un adelanto de comisión semanal, ¿ok? Cuando tú vendas, se te va a descontar. Y si no vendes, no pasa nada, no te vas a quedar con la deuda. Si tú mañana me dices, ya no quiero nada, no vendí, no fue lo mío, no te vas a quedar con nada. Entonces yo dije, bueno, evaluando riesgo no había. Y me estaban ofreciendo mucho más Qué del ofertón, ¿no? adelanto, ajá, del adelanto que yo tenía. Entonces dije, bueno, perfecto. Sí, sí, Pues al sí. final, No, sí. cuando yo me voy, ahora que me invitan hasta a la inmobiliaria, cuando me voy ya a donde estoy ahorita, a Bustamante Realty Group, me dice mi jefe, ok, pero aquí funciona distinto. Aquí no hay adelantos, aquí es de venta. Se gana 100% de lo que, Sobre de lo lo que que se venda. haces. Aquí no eres empleado, nada. Aquí se maneja mucho el que tú eres un empresario. O sea, eres empresario de tu propio negocio. Si tu Mm, negocio da, que en este caso es tu proyecto, tú de ahí vas a ganar. No hay compromiso. Yo venía en el desarrollo, como nos daban este adelanto contra comisión, horarios, etcétera, hasta muchas cosas se manejaban casi, casi como un tipo empleado, ¿no? sí. Cuando yo me voy a Bustamante me dicen, no, aquí manejamos un modelo de negocio muy Un distinto, mindset diferente, ¿no? La diferente. mentalidad. Sí, aquí ese es el tema de ser tu propio empresario, ¿no? Sí, Entonces aquí no hay horarios, no hay nada. Aquí realmente tú me tienes que dar el número y al final no es que me lo tengas que dar, es que por conveniencia propia lo tienes que dar, ¿no? sí. Entonces,
pues igual también existía como que ese miedito de, caray, bueno, pero antes aunque sea tenía ahí algo seguro y ahora, ¿cómo voy a administrar mis finanzas? ¿Cómo ahora también el saber el que puedes cobrar hoy y 3 meses ya no? ¿Cómo voy a, o sea, cómo voy a saber ¿Cuántos años tenías cuando administrarme? te presentaron esa propuesta? Cuando me presentaron esa Los 26, propuesta tenía ¿no? Más o menos. 27 A años, 27. 27 años, ajá. ¿Cómo lo viste tú? O sea, ¿sí te dio miedo? Sí, Porque claro, ya era muy distinto. O sea, ya era como, de cierta manera, como que entramos como a esa comodidad, ¿no? De decir, claro, bueno, pues siempre va a ser así. Pues bueno. Y aquí ya viste como digamos, la realidad de muchos que entran al sector de bienes raíces, que es claro, como el temido en base a resultados, ¿no? Que es claro, súper temido por muchos porque dices, no, pero es que es muy volátil, ¿no? Hasta cierto claro. punto, Ujú. ¿qué pasa si no vendo en 3, 4 meses, en 5 meses, ¿no? Y también mucho se contrarresta con, bueno, pues si vendes en 3, 4 meses, si vendes una buena comisión, pues se cubre lo de esos 4 Exacto, meses, ¿no? ajá, Entonces, claro. es una cuestión, como dices, de finanzas, cómo lo manejas, ¿no? Sí, pues yo creo que realmente, o sea, te mentiría en el que hice mi plan. Ahora ya no hice mi plan. Fue realmente decir, ok, realmente yo ya necesito un crecimiento, necesito un cambio y también necesito la infraestructura para poder seguir desarrollándome. O Ya. sea, no es o sea, ya donde yo estaba ya no había otro proyecto, ya, o sea, ya no había más. Sentía que ya había llegado a mi límite de aprendizaje. Entonces, aunque se había viendo inventario, pero yo sentía que personalmente ya no había cierto aprendizaje. Entonces, al final también dice, no es importante la gente que te rodeas, ¿no? O sea, como dice Jim Rohn, somos el producto, somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos, ¿no? Entonces decía, creo que también quiero cambiar de aires y qué mejor que si me están dando la oportunidad de irme a la inmobiliaria, que es la inmobiliaria más fuerte, o sea, no me estaría yendo a cualquiera, sino se me está ofreciendo irme a una trinchera que es muy Una reconocida en marca. Tijuana, a una marca, exacto. Entonces dije, perfecto, de ahí a lo mejor si no es en eso, o si tal vez no económicamente a lo mejor pudiese no irme tan bien, decía yo, a nivel profesional me puede dar muchas herramientas y puedo aprender cosas que hasta ahorita no he aprendido, ¿no? Entonces, cuando me voy, al final del día creo que me fui más con ese hambre de aprender que de dinero, que yo creo que te puedo decir, al menos, y mucha gente va a decir que no están de acuerdo, pero al menos a mí me ha funcionado mucho sobre el tema creo que ahorita hay mucha mentalidad en el que el éxito la gente lo mide por la cantidad de dinero. Ya. Y yo no comparto esa filosofía. Yo creo que en realidad cuando tú haces algo bien y eres feliz, y como se menciona, ¿no? El tema del Ikigai, que esta filosofía japonesa en donde haces algo que te gusta, algo en lo que eres bueno, das tu aportación digamos, al mundo o a tu ciudad, etcétera, realmente pues estás completo, eres feliz, ¿no? Entonces creo que ya, por ende, cuando se completan estas fases, como que el premio ya es como que el dinero, Ya. pero cuando es el objetivo, creo que muchas cosas se pierden durante el camino. Sí. Entonces, yo realmente dije, yo lo que quería un cambio y quería aprender, quería crecer y me fui más enfocado en eso. No te voy a decir que no importa, claro que importa, Sí. pero no es mi, digamos, no es la meta. O sea, la meta no es ahí, no es eso, es Sí, parte es que de. a final de cuentas es la relación que tienes con el dinero que veo que es un tema que hace falta más todavía, Claro, como dar más información, ¿no? Porque la relación que tienes con el dinero afecta directamente como en cómo te desenvuelves en el día a día, ¿no? claro, Porque a final de cuentas, si lo percibes como este es mi único objetivo, desgraciadamente más te alejas como de ese objetivo, claro, ¿no? así es, Cuando lo percibes como una herramienta, es algo que estás dispuesto a reinvertir, claro, ¿no? Porque no es como que tienes esa relación esa como de, presión, no, es que es mío, ¿no? claro. Como el Gollum acá del Señor de los Anillos, ¿no? Pero sí, sí creo que es muy importante. Otra cosa que también es importante como mencionar es que esta vez no cité yo a Jim Rohn, lo cual es Ganancia. ya es ganancia, que ya ven que sí existe. Pero, o sea, sí, creo que es algo que creo yo que me encanta como esa manera de percibirlo porque desgraciadamente bienes raíces se vincula mucho como a la mentalidad de tiburón, ¿no? Ajá, claro. Eh, y yo he visto, me ha tocado ver, de hecho, hay una persona que justamente cuando iniciamos CAT,
estaba adentrándose como a bienes raíces, después como esa misma ambición se convirtió como en avaricia, ¿no? Ok, Y pues el chico desgraciadamente pues falleció, se metió en cosas que desgraciadamente pues no debes de meterte, ¿no? Y claro, es eso, es importante hacer saber como este tipo de casos porque hay muchos emprendedores que se dejan llevar y es muy difícil claro, controlarlo, ¿no? Porque por eso les digo que cuando eres emprendedor hay muchas, ¿cómo decirlo? Como muchos traits, como muchas características dentro del emprendedor que te hacen ser como muy reactivo, ¿no? En claro, ocasiones, como muy volátil, ¿no? En tu inteligencia emocional, claro, cosas que de alguna manera se pueden descontrolar, ¿no? Te puedes claro, descarrilar y más en bienes raíces cuando dices, oye, pues puedo ganar un tanto porcentaje de claro, esta propiedad, claro, oye, pues me voy a desvivir claro, y me ha tocado ver casos donde se endeudan para comprarse trajes y, o claro, sea, y vivir y es como fake it till you make it, ¿no? Como dicen. claro, Y es algo peligroso, pues, que cuando no tienes esa, creo que yo, gran parte de la importancia de los mentores dentro de ese sector claro. es súper, súper importante, ¿no? Que igual ya te preguntaré, te haré una pregunta sobre eso ahorita, ¿no? ¿Cómo es, digo, para las personas que van entrando, que a lo mejor ahorita vamos a hablar sobre el manejo de equipos, pero cómo es cuando vas entrando, volviendo un poquito a la parte donde eras una asesora, Claro, tú tenías un sueldo fijo, me imagino que tenían ya un inventario, ¿no? ajá, Pero ¿cómo le hacías para captar nuevos leads? O claro, sea, ¿cuál era tu proceso o qué plataformas utilizabas, por claro, ejemplo? sí. Mira, realmente en aquel momento era Facebook, ¿no? Ok. Ahorita ya hay más Sí. plataformas, pero en aquel momento Sí, es que era un solo boom en era, aquel sí, entonces. solamente era Facebook. Nosotros teníamos a un departamento especializado de marketing que se encargaba de hacer el marketing y nos hacía llegar a nosotros como los leads, ¿no? Y Ujú. posteriormente teníamos como un proceso bien establecido en donde cómo le ibas a contestar al lead, o sea, cómo ibas a contactar al lead, horarios, o sea, preferenciales más o menos, tiempos de respuesta que son súper importantes. O sea, ahorita con tanta información a la mano, realmente tú le tienes que contestar a las personas que solicitan información en el primer minuto, porque cada minuto que pase se va perdiendo interés o buscan información en otro medio de alguien que sí les pueda proporcionar la información en esos 3 minutos que tienes captada su atención. Entonces, creo que o sea, la clave para nosotros en ese momento fue en empezar a generar leads por medio de Facebook, en las campañas, etcétera, y asimismo también, pues la forma tradicional que era, pues ya sabes, los envíos masivos, ¿no? Que igual no eran como que nos funcionaran tanto, pero nos ayudaban como a posicionar tal vez un poquito más el nombre del proyecto. Ujú. No a tanto a generar como leads. Por Entonces, medio de correo electrónico. por medio Ah, del ok. correo electrónico, así Ujú. es. Entonces realmente era Facebook, y lanzábamos campañas, ¿no? Entonces de repente pues era la campaña a lo mejor de una promoción por medio de Facebook y generaba ciertos leads, ¿no? Sí. Luego otra campaña diferente, tuvimos una, por ejemplo, que también nos generó muchos leads en donde era cómo podías pasar un fin de semana, o sea, íbamos a amueblar un departamento para que un fin de semana una persona fuera de viernes a domingo con su familia a vivir en el departamento, a vivir la experiencia de lo que era vivir en el desarrollo y después pues ya decidía si lo compraba o no. Sí. Entonces nos generó como muchos leads eso, ¿no? Como Wow. gente interesada, oye, me interesa, etcétera. Obviamente había que pasar después, ya venía el otro, ¿no? Sí. Tiene que pasar cierto filtro para saber si era un prospecto, etcétera, porque pues al final del día la intención es vender, Sí, ¿no? es un negocio. Es un negocio, exacto. Para que se lo Entonces, entiendan, es que a veces lo ve como es sacar ventaja, ¿no? Pero no, es un negocio, digo, al final de exacto. cuentas es como le llaman, el top of the funnel, ¿no? Tienen que entrar por Exacto, un lugar, exacto. ¿no? Así pasan por el Ajá, famoso pipeline que sí, llamamos ajá, nosotros, sí, el embudo de ventas. sí, Entonces, sí, efectivamente, era la forma en la que se generaban. En realidad, a nosotros como asesores sí nos pedían como salir a tocar puertas y hacías mucho de lo que hacen a lo wow, mejor los representantes médicos, o sea, literal ir y así, tengo sí, mi sí, sí, tarjeta si le interesa, etcétera, o utilizar también las plataformas como LinkedIn, ¿no? Donde puedas hacer como este networking, ¿no? sí, Este poder de conexión con otros asesores inmobiliarios, a lo mejor que conocías en algún evento, en algún lanzamiento de algún proyecto, ahí es donde hacías, pues ya sabes, ¿no? Hacías este networking
y donde al final del día podías generar nuevos prospectos potenciales o tal vez no, pero a veces decías, bueno, hay 3 niveles, ¿no? O 4 niveles, a lo mejor este me va a conectar con otro, este con otro y al final en el quinto nivel voy a llegar con la persona que posiblemente pudiese ser un prospecto calificado para mi Sí, es que siempre proyecto, sales ¿no? ganando de alguna manera. Cuando lo haces, cuando te abres a utilizar los canales, sales ganando de alguna Claro. manera, ¿no? Porque, o sea, fortalece la marca o también puedes llegar a obtener como un posible lead, ¿no? Claro, sí, y efectivamente al final a lo mejor, o sea, la gente conocía el proyecto no porque fuera a comprar, pero se lograba el objetivo que era que también lo conocieran y al conocerlo, pues más gente lo iba a conocer y entonces vuelves a esto, ¿no? Le vas Sí, echando como más contactos al embudo y al final del día ya después, pues va saliendo y al final puede resultar sí, en una venta, ¿no? sí. Entonces era la forma en la que nosotros, pues se nos generaban la cuestión de los leads. Ahora yo, por ejemplo, que en mi empresa, sí, tengo muchos compañeros, asesores, por ejemplo, en mi equipo, que ellos hacen sus propias inversiones, ¿no? Que ahora, Esto ahora el es... modelo de negocio ha ido cambiando. Sí, Ahora es haz tu fanpage, pero ya no la personal, ya utilizas una profesional tanto en Facebook como en Instagram, porque también volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de los mercados. Hay gente de cierta edad que es la que se mueve en Facebook, de cierta edad que es la que se mueve en Insta y ahora de cierta edad que es la que se mueve en TikTok, ¿no? ajá, Entonces, dependiendo tu producto, o sea, el proyecto que traes te puede funcionar cierta audiencia, sí, pero pues no vas a utilizar, o mejor dicho, no vas a dejar de utilizar una plataforma u otra dependiendo de la audiencia, sino dices, bueno, sé que esta tal vez no va a funcionar más, pero no me quiero dejar de desconectar de esta otra, ¿no? ya, Seguir vigente. sí. Entonces, ellos hacen su página, o sea, landing, etcétera, su landing page, como asesores y van invirtiendo en publicidad y van generando contenido de valor. O sea, van haciendo dos funciones donde se están dando a conocer y también quieras o no se está asesorando, diagonal, educando un poco de qué es lo que estamos haciendo, qué información pueden tener a través de nosotros, digo, información sobre temas de proyecto o cómo hacer una buena inversión o los tiempos de un retorno de inversión, porque a veces la gente dice, sí, lo compro y entonces ya en un año ya se pagó solo. No, o sea, sí hay retornos de inversión, la retorno de inversión es alrededor de 10 años, pero es algo seguro a diferencia Sí, de otra inversión. Entonces, ¿cómo los empiezas como a darles esta información, dar contenido de valor? Y a lo mejor sí, el que te siguió desde el primer día no te va a comprar porque ese día tenía 25 años y apenas iba saliendo a la carrera, pero tú vas formando ahí tu público y a lo mejor en 10 años que te siguió, durante esos 10 años puede que ya se vuelva tu comprador, sí. ¿no? Entonces es como vas generando pues ese contenido. Ahora es la forma en la que ellos generan sus propios leads, ¿no? Espero hayan tomado apuntes de la masterclass que acaba de dar Yadira, porque dijiste muchos puntos que son súper, súper, súper importantes. Yo siempre lo he dicho, las personas que están, sobre todo los asesores inmobiliarios, ahorita que es algo súper, súper latente y Claro, que hay una oportunidad, cuando trabajan para una empresa tan grande, tienes toda la información masticada para convertirla nada más en contenido. así es. Y es algo que a mí me vuela la cabeza a veces que no se aproveche, porque hay una alta demanda de contenido y muy poca oferta Claro, en el contenido que se saca, sobre todo aquí en Tijuana. claro, Incluso se lo he comentado a Felipe, o sea, hay algo que hace falta más, claro. como meter más producción como a ese tipo. Por ejemplo, no sé si conozcas, ¿no? Pero Ryan Serhant, que él está en Nueva York, que tiene su Ok, inmobiliaria, y ves tú el contenido que hace, dices tú, wow, o sea, ¿qué necesidad tiene de producir si igual vende? Pero ajá, es que ya es otro otro nivel. juego totalmente Exacto, el que está jugando. O sea, estás hablando de una marca que trasciende a través del tiempo, ¿no? claro, Que sí, si bien utilizas como la información dentro de una empresa, lo pienses como a largo plazo. O sea, ¿qué claro, sigue después de esto, no? sí, claro, Hacerte como este tipo de preguntas claro, y que de alguna manera, pues veas a lo mejor el sector inmobiliario como no solamente vendo por comisiones o por esto, sino por que la transacción, exacto, sino que realmente hay algo más, hay claro. un propósito más adentro, ¿no? Y lo que dijo Yadira, así, no lo voy a agregar nada más porque creo que está perfecto, como lo mencionaste. Solamente quiero enfocarme en una que creo yo que ahorita sobre todo es un canal que muchos le dan la vuelta Ok, porque ya desgraciadamente o afortunadamente, como lo vean, ya a la gente no le gusta tanto que la llamen, a lo ajá, mejor como hace 5, 6, 7 años, ¿no? exacto,
¿Crees tú que las llamadas en frío siguen funcionando o crees que sí ya no son tan efectivas como antes o solamente en cierto perfil? Yo creo que va a ser por perfil. O sea, creo que va a ser por perfil. Si bien es cierto, creo que ya se funciona. Por ejemplo, a mí me tocó cuando yo empecé en esto, apenas iba entrando el tema de WhatsApp. Y recuerdo que en aquel momento era algo muy personal. Sí, Entonces, cuando nos decían, mándenle un WhatsApp, era como, no, estoy invadiendo su privacidad. sí. O sea, ¿cómo le voy a mandar un WhatsApp? Y ahora, si te fijas, los negocios se hacen por medio de WhatsApp, Hasta ya es ¿no? WhatsApp Business. Sí, exacto. Entonces, al grado en el que dices tú, no, no le quiero marcar. O sea, mejor por WhatsApp. Ya no nos gusta tampoco como que hablar tanto por teléfono, ¿no? Entonces, como dices, ¿por qué? Porque la llamada tienes que atender ahora. Y Ujú. ahorita, pues, es el tema del tiempo. Entonces, es como, no, prefiero ir no sé, le contesto cuando tenga oportunidad y la llamada es atenderla ya. Entonces, creo igual también en ocasiones, pues, de que tienes ahí la conversación, que si algo se te pasó, pues ahí está. Entonces, creo que ha cambiado mucho, ¿no? Creo que las llamadas en frío va a depender mucho del sector al que te dirijas y también el cliente te va a ir marcando la pauta de cuál es el medio de comunicación que es tal vez más efectivo. Hay gente que yo todavía, y aunque no lo creas, tengo clientes que todavía me dicen por correo electrónico. O sea, Sí. mándamelo Sí, por correo sí, electrónico. sí. Hay gente que me dice, no, mi correo yo no lo veo. Mándame un WhatsApp. O no, ¿sabes qué? Es que a mí háblame, porque si no o sea, por ejemplo, los doctores es la llamada. O sea, el doctor es como, háblame después de las 7 de la tarde, porque en la llamada resolvemos todo y ya te cuelgo. Si no veo el WhatsApp y ya se me pasa y hago otra cosa y hago otra cosa y ya no te resolví. Ah, ok, perfecto. Entonces vas a ir entendiendo, pero volvemos al tema, ¿no? Aquí es mucho de empatizar y darte cuenta quién tienes enfrente y cómo funciona la dinámica de esta persona, ¿no? Entonces, al vendedor nos encanta hablar. O sea, el vendedor, como se han dado cuenta, hablamos mucho, ¿no? O sea, al vendedor nos encanta hablar y a veces nos damos cuenta que nosotros vendemos escuchando. La persona te dice que, o sea, decimos nosotros, ¿no? ¿Qué le duele? O sea, la persona te dice, o sea, Sí, cuando te vas va al dando las doctor, respuestas. claro, cuando vas al doctor, ¿cómo te hace un diagnóstico? Sí, No habla el doctor y te dice, sí, yo veo que sí, como que te ves, no sé, con los ojos como llorositos, entonces creo que tienes gripa y la nariz rojita. Sí, tienes gripa, o sea, no. O sea, es como que abre, ¿no? Ok, ¿qué te duele? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué esto? Y entonces tú empiezas a hablar y a través de eso desarrolla un diagnóstico. ujú, Lo mismo debemos hacer en el tema de las ventas, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que estás buscando? O sea, hacer estas preguntas clave. ¿Ok? Y sobre esa información que te proporcione, ya sobre eso él te va a ir diciendo cómo lo puedes ir tú orientando, apoyando, asesorando, ¿no? sí. Entonces, creo que no debemos de escatimar ningún medio de comunicación. Hay gente que todavía es muy tradicional y va a hacer la llamada, y va a haber gente que va a hacer el WhatsApp, y va a haber gente que va a hacer el correo. Entonces, cualquiera de los medios, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me toca a mí con mi equipo, donde de repente dejan de tener una conexión con un lead y que no han logrado que el lead vaya al showroom, o a lo mejor ya es un walking que ya fue al showroom, pero no hemos llegado a ese proceso de cierre, sino que está cautivo, pero todavía no ha llegado a ese proceso de madurez para lograrlo cerrar. Yo sí les digo que varíen sus canales de comunicación y siempre les pido, o sea, siempre es uno de mis consejos y cualquier interacción que tengas tienes que agregarle un valor. Yo no le voy a hablar nada más para ver qué pensó. O sea, digo, y eso es lo que aprendes, ¿no? Es como que, ay, Yadira, sabia. No, es algo que vas aprendiendo, ¿no? O Sí. sea, decir, ¿a quién nos gusta que nos hablen y digan, oye, ¿qué pensaste? ¿Lo vas a querer o no lo vas a querer? O sea, me habló para eso. No, todavía no sé, yo te voy a hablar cuando yo sepa, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando tú vas generando un contenido de valor en donde realmente cuando le mandes un WhatsApp, va a ser un WhatsApp donde realmente cuando él lo abra se va a quedar con algo que no tenía antes de tu WhatsApp o tu llamada o tu correo, pues ya de cierta forma los vas motivando a que nunca se pierda esta relación de contacto, ¿no? Sí. Entonces yo tuve un profesor de CETIS Universidad que nos enseñó mucho de herramientas para las ventas, y decía, profesor de Mexicali, profesor Janiel, clases así estupendas, me encanta, y él nos decía, no, o sea, si me dicen, es que estoy hablando para dar seguimiento, yo ahí ya casi los cuelgo, dice, o sea, les cuelgo de que ya no quiero saber nada de este vendedor, sea me esté vendiendo un carro, lo que sea, porque eso no es así. O sea, realmente dicen, o sea, y nos explicaba, ¿no? Decía, ok, un día le vas a mandar un WhatsApp,
Y por ejemplo, Yaira, tú que vendes departamentos, un día le vas a mandar un WhatsApp, le vas a decir, ah, mire, Janiel, aquí está la alberca, el gimnasio, el salón de eventos, fue lo que usted no pudo conocer cuando vino, pero le mando un videito ahorita que tuve la oportunidad de subir, me acordé de usted y se lo mandé. ¡Pum! Y no le estás pidiendo que te contesten, le estás preguntando si te va a comprar o no, pero ya se lo mandaste. Sí. Ah, perfecto. Y luego a las 3 días, fíjate que, no sé, salió una promoción, le vas a llamar, le vas a decir, ah, oye, nada más hablo para decirte que vamos a tener esta promoción este fin de semana por si te interesa. Y listo, ah, bueno, ya fue una promoción. Y luego ya después un correo electrónico donde a lo mejor el correo le vas a mandar un artículo donde dice la vivienda vertical en Tijuana va a subir en los próximos meses por la oferta un 5%, no sé, por decir algo, ¿no? Su precio. Sí. Y ya le mandaste ese artículo, vi este artículo que me gustó, ajá, y se lo pasa. ¿Sí me explico? Sí. Cómo le vas variando la comunicación, pero al final le estás dejando algo, ¿no? Entonces nos decía, ¿y cómo ustedes tienen que tener? O sea, nos daba una tablita y nos decía, tienen que desarrollar 16 cosas, o sea, contenidos de valor. Y que sean variados el mensaje en función de cómo lo van a hacer. Si es correo, pues esto. Si es WhatsApp, esto. Y así. Y tienen que tener a esa siempre. Sí. Y van a ir viendo cómo va a ir avanzando su contacto sobre ese contenido. Ah, ya le mandé esto, ahora sigue esto. Y así. Y así se van a ir con cada uno. Al final la venta es un proceso. Sí. Entonces, digo, en ocasiones no lo entendemos así. Y en ocasiones lo que no se permite, lo que se ve mal, es improvisar. Y el cliente se da cuenta cuando estamos improvisando, ¿no? Cuando no sabes, cuando nomás le hablaste para... Sí, que desconoces la información. Que desconoces la información, que estás improvisando, o sea, y creo que esas son cositas que los clientes no te perdonan, ¿no? Sí. Que ya pierden... ¿Por qué? Porque ya perdiste la confianza. Ya perder confianza, adiós, ya perdiste todo, porque la confianza es la raíz de esta interacción sí. de humana, ¿no? De tus necesidades, etcétera. Entonces, digo, realmente eso es como lo que tratas de, desde un principio, ganarte y lo que debes de al final nunca perderlo, ¿no? El sí. tema de la confianza, ¿no? Sí, es que ahorita complementando con la parte anterior que le preguntaba a Yadira como un poquito de la captación de leads, estos contenidos de valor pueden variar mucho de plataforma en plataforma, ¿no? Como uno, por ejemplo, es WhatsApp Business. Muchos directamente te mandan el contenido por ahí, ¿no? Algunos otros dentro de la fanpage, a lo mejor consumen mucho Facebook, algunos consumen el correo, algunos... Porque yo soy de la creencia que cuando tú llegas a una llamada, la persona que está del otro lado es porque ya obtuvo toda la información. Y eso de alguna manera como que facilita mucho la venta, ¿no? O sea, ya ni siquiera tienes que vender como tal, claro. Sino que la venta fue todo el proceso claro. Desde que consumió tu contenido, claro. Todo, para que llegue a ese punto y ya simplemente sea como, ah, sí me interesa, bueno, claro. Tal día, tal, ok, perfecto, listo. A mí me ha pasado personas que llevan consumiendo el contenido durante 2 años antes de siquiera comprarte claro. o siquiera consumir un servicio. Entonces, claro. Sí funciona mucho el hecho de, incluso otra vez mencionando a Ryan Serhant, parece que lo estoy promocionando, ¿no? Pero él menciona, yo te voy a dar seguimiento hasta que me muera, o sea, claro. O sea, yo a una persona yo la sigo hasta siempre, para toda la vida. Claro. Y es algo que creo que en ocasiones nos desmotiva. Es muy fácil desmotivarse, ¿no? Claro. Cuando una persona te dice a lo mejor, no, es que estaba muy caro, pero muchas gracias. Y ya. Es como, bueno, pues, y son 10 o 20 personas que te dicen exactamente lo mismo. Bueno, pues es que a lo mejor el producto no es tan bueno. Es como, no, es que tienes que cambiar la perspectiva, exacto. ¿No? En ocasiones tienes que verlo como ellos lo perciben. Claro. Porque estamos contaminados. El mismo ejemplo que mencionaste del libro que le das a tu hijo, ¿no? Es como... Claro. Tú crees que eso es lo mejor para él, pero es como, si tú le preguntas a él, no, pero es que me gusta más este personaje. Ah, entonces si yo le hubiera dado un libro similar, claro. Pero con ese personaje, el niño posiblemente lo hubiera tomado de buenas a primeras, exacto. ¿no? Pero es conocer a la persona, como dices tú, es tomarte el tiempo. Hay una habilidad que también lo mencionaste que es crucial, que es el hacer preguntas. Claro. En ocasiones no nos preparamos lo suficiente como para hacer preguntas y no hacer las preguntas obvias, sino las preguntas significativas, exacto. ¿No? Así es. Y bueno, tomando eso como pauta para lo que se viene, ¿cómo era tu preparación? Digo, ya una vez que sabes que le tienes que llamar al cliente, ¿tú tienes alguna preparación en específico que hacías o te costaba trabajo
te daba nervios cuando Sí, lo hacías? claro. Creo que los nervios nunca se pierden, se van transformando y llegas a sentirlos de una u otra forma, pero creo que siempre existe como ese como de repente nerviosito, ¿no? En Ujú. ocasiones cuando atiendes clientes que le decimos nosotros, cuando esos que no te, o sea, que no dicen Secos que no nada, te decía. que no dicen si sí les gustó o no les gustó, o sea, que están como así, muy, muy, no sé, estoicos, así que de plano no los puedes leer, pues siempre está ese miedo, el nervio, mejor dicho, decir, entonces, ¿qué Entonces no le hago? interesa, ¿Continúo? ¿no? Ajá. Sí, como que te cuesta leerlos, ¿no? Pero, por ejemplo, las llamadas en frío, que en un principio me tocó hacer mucho como de estar llamando y tipo telemarketing ahí, o sea, me parecía ahí con mi cubículo y encerrada y con listas. Yo lo que hacía era, nunca, trataba de nunca desviarme del objetivo. Ok. Y el objetivo era la razón de mi llamada, ¿no? O sea, siempre cuál era la razón de mi llamada. Y entendía que tenía 15, 30 segundos para hacer este gancho, ¿no? Entonces yo al principio pues estamos acostumbrados y yo sonaba y me recuerdo como alguien que te habla del banco. Ya. ¿Sabes? Y no, o sea, ni quieres escuchar, es más, no quieres dar la pauta para escuchar que te digan que no les interesa. Quieres decir todo así y ni siquiera quieres parar para que no te digan no, ni te cuelguen ni nada, ¿no? Entonces, así me escuchaba y después fui entendiendo que no, que tenías que ser mucho más asertivo en tu comunicación, que iba a ser un lapso corto, y empecé a entender también en cómo teníamos que cambiar, o sea, cómo debes de cambiar esa mentalidad en el que ya estamos todos ciclados en cómo te hablan los del banco y hacer algo mucho más genuino, o sea, algo súper sencillo, no de tan protocolario, no tan denso, Sí. sino sí, o sea, hola Adrián, ¿cómo estás? O sea, tan solo eso ya la gente, ya generas una disrupción a la otra persona porque, Adrián, me conoce, ¿no? Tú piensas, Sí. sí, me conoce, bien, gracias, ¿no? Cuando empiezas a querer decir, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿No? Entonces, estás dando tiempo para que puedas entablar como la conversación. Hola, mira, te habla Yadira y ya a lo que vas. Te habla Yadira, te hablo de City Point, me gustaría que vinieras a conocer, es un proyecto de vivienda vertical. Ahorita estamos teniendo unas super promociones, tenemos muy buenas ubicaciones. Estoy disponible el viernes a las 5. ¿Cómo andas tú el viernes para que vengas? O sea, no es como que tampoco das tanto tiempo ni siquiera como que al no, etcétera. Obviamente la gente dice, ¿sabes qué? No puedo ese día, entonces otro día. O, no sé, es que no me interesa. Perfecto, bueno, igual si Sí. por alguien que te interese, de igual forma estamos ahí a la orden para que guardes mi contacto. Ok, gracias. Y listo, ¿no? Sí. Entonces, son llamadas rápidas. Entonces me preparaba yo de cierta forma que no se me olvidara, o sea, tanto obviamente decir el nombre del cliente sin el apellido, a veces decía el puro nombre para que sonara todavía más familiar. Yo no me decía mi apellido, el cliente nunca se acuerda de tu apellido, o sea, menos ya después de que tenga 3, 4 citas, Sí. pero lo que escucha es tu nombre, entonces, Sí. ¿para qué voy a decir el apellido? Pues lo voy a hacer más corto, voy a decir mi nombre, la razón de la llamada, el agregar valor, o sea, qué es lo que te estoy Sí. dando, o sea, la razón que es la cita, el valor, por qué te estoy hablando ahorita y no ayer, bueno, porque hoy tengo esta promoción, porque hoy tengo este evento, porque, o sea, eso y al final, o sea, no olvidarte sobre la conclusión que es, pues mi cita, ¿no? O sea, nos vemos mañana a las 5, ¿no? Sí. Entonces, y ser como que determinar cierto horario y ser determinante porque si lo dejas abierto, pues bueno, sí, te hablo la próxima semana, entonces ahí se pierde, ¿no? Entonces, como que trata que no se me olvidaran estas que son 5 cosas y siempre las traía como marcadas, ¿no? Y algo muy importante que yo aprendí, que a veces quieras o no te ayuda muchísimo, que es el tema de la resiliencia como en este tema, ¿no? Dice mi jefe, el fortalecer el músculo de los nos, ¿no? El músculo de las ventas. Sí, porque mucha gente te cuelga, mucha gente te dice que no, entonces obviamente llega un punto donde ya es la 10ª llamada en el que dices, ya no quiero hablarles, ¿no? Pero sin embargo sí tiene mucho que ver el tema de la actitud y cómo tomas las situaciones. ¿Por qué? Porque bueno, si tú dices, de cada 20 que yo le hable, uno me va a decir que sí, bueno, cada vez que alguien te llega a decir que no, te estás acercando más al sí. Sí. Entonces, ya, 5 que dijeron no, súper, me faltan otros 15, Sí. ¿sabes? Sí. Y ok, voy por el 6, voy por el 7, así, y vas a llegar tarde que temprano al sí. Pero si lo ves a la inversa
y dices, otro que me dijo que no, ay, otro que me dijo que no. Pues no, claro que sí te vas desmotivando y pues ya va cambiando también tu forma, tu tono de voz, la manera en que estás diciendo el speech, este tema de la energía que es súper importante y más cuando estás detrás de una llamada telefónica, se siente la energía, sientes cuando realmente, pues no sé, algo que es genuino o no. Sí, Entonces, o sea, creo que era parte de lo como lo que yo hacía. Obviamente había días que no eran buenos días para mí personalmente, que a lo mejor ese día andaba baja de energía, etcétera, y decía, no voy a hacer llamadas, o sea, realmente hoy no me siento con ese ánimo y esa actitud para hacer llamadas, y eso se siente. sí, Entonces no voy a desperdiciar a hablarle a una persona que a lo mejor si yo hubiera estado en buen ánimo, lo hubiera enganchado, y en realidad hablar por hablar, pues tampoco se trata de sí. eso, tampoco se trata de cumplir, Sí, por como así por hacer el decirlo. check, ¿no? De Ajá, ver una no, no, lista. porque es una oportunidad que se te da. Sí, Entonces había ratos en los que yo sentía, decía, no, ya, y creo que hasta aquí hoy, o ok, voy a tomarme un break, voy como 2 horas y me vuelvo otra vez a inyectar energía y regreso y me vuelvo a sentar, sí, ¿no? Entonces que era algo como lo que yo hacía, teníamos, o sea, yo tenía mi cubículo y tenía un patiecito afuera y de repente me paraba y me salía al patio y así, ya platicaba con 2, 3 personas ahí de la empresa, etcétera, y ya regresaba y otra vez, ¿no? Y te sí, vuelves a cargar como que de este ánimo y de esta energía, sí, ¿no? Que es mucho el tema de la actitud, ¿no? Que eso sí. es súper importante, al menos, o sea, creo que en todo servicio cliente, todo tiene que ver, pero en específico en las ventas o cualquier tema de atención al cliente, mucho tiene que ver la actitud, Sí, en ¿no? ocasiones también, digo, como usuarios, digo, ese es un llamamiento para los que reciben llamadas. Yo conocí una persona que lo que hacía, lo ponía en altavoz cuando le llamaban y nada más estaba la persona pues dando su speech, ¿no? Ajá. Ah, que quiere cambiarse de ¿no? Y todo el Sí, rollo. sí, sí, no Y luego parece, no decía, parece. sí, ah, sí, sí. Y así, o sea, nomás lo ponía en altavoz y nomás a todo lo que le dijera, nomás le decía, sí, sí. Entonces, esta persona lo que pasó, a veces se nos olvida que son Claro, humanos, ¿no? Y esta persona como que, no sé, a lo mejor tenía un mal día, ya venían de claro, varias llamadas y le rompió pues el claro, personaje, claro. ¿no? Y dice, sí que, le dijo, Ajá. ¿no? Pero, o sea, como encarando Sí, al sí, 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 usuario, ¿no? Sí claro, que. Y, o sea, pero sí se escuchó como que lo sacó pues el claro, claro. tapón, ¿no? Ajá. Que eso, pues, digo, como, pues obviamente sí le dije a la persona, ¿no? Deja de hacerlo porque estás haciéndoles perder su tiempo. Pues, o Claro, sea, claro, si no te interesa, pues diles. O sea, y claro, aunque te insistan, tú diles, no, muchísimas gracias, pero no, no estoy claro, claro. interesado, ¿no? Y listo, y se acabó, ¿no? Me pasó otra anécdota así de que me prospectaron también así en frío, ¿no? Que me sacó de onda. Fue un buen disruptor, pero no creo que haya sido el El mejor, correcto. ajá, el correcto. Que dice, ¿usted conoce a una persona que murió hace no sé cuántos años? Que Y yo, pues puse 2000 años, ¿no? Y yo, le digo, ¿cómo? Disculpe. Y dice, sí, quería hablarle de la palabra de no sé qué. Sí, ajá. Y yo dije, te está hablando Claro. de Jesús, ¿no? Y dije, ¿what? Pero, o sea, son ejemplos de cómo sí, tú cuando haces una llamada tienes que tener una preparación. De hecho, la idea de esto Claro, es que sepan cómo es una preparación real claro, de una persona pues, real, ¿no? Como claro, que sepan lo que está detrás, que muchas veces sí, algunos no te van a estudiar ni se van a tomar el tiempo de cómo claro, llamar tu atención, pero hay algunos que sí. O claro. sea, que tomaron como ese trabajo, ponle de 2 horas antes de una llamada y que a veces pues nosotros es como, pues nos la pasamos por donde Bye. queremos, ¿no? Ajá, Claro. sí, es como, entonces sí, eso de las llamadas en frío, digo, creo que es algo, un cambio generacional Sí, importante, estoy de ¿no? acuerdo. Me ha pasado personas que todavía me marcan, que quieren asesoría en redes sociales y yo es como, ok, vamos a empezar por lo primero, ¿no? En ocasiones algunas personas pues ya no utilizan esos canales, pues si Claro, tienes que volverte bueno, así como nos volvemos buenos vendiendo por teléfono o en persona, tienes que ser bueno vendiendo en texto, que es lo que exacto, les menciono, para las generaciones que vienen, ¿no? Que exacto. es saber cómo escribir, la puntuación para muchos es súper importante, no se imaginan la cantidad de personas obsesivas compulsivas Sí, con esa, y ya cuando tú no escribes bien una cosa, ya perdiste su atención y es sí. como, La confianza. sí, Si alguien te manda alguien que te está asesorando o que le quieres comprar algún tipo de producto y te manda la información con una falta de ortografía, pierdes confianza. sí. Ya dice como, Sí, sí, sí. Y ajá, no se imaginan, pues no lo asocian como un asesor mobiliario profesional va a exacto, escribir con C esta palabra, ¿no? exacto, Sí, o sea, así es. sí, Y eso pierdes es. confianza y pierdes Sí, terreno y etcétera. sí. Exacto, así es. ¿Qué es lo más desafiante para ti?
dentro de la venta de inmuebles? O sea, o que fue para ti como lo que crees tú que es algo que es súper desafiante, que en ocasiones no, ya mencionamos muchísimo, ¿no? Pero para ti, ¿qué es lo que más peso tiene como al momento de que una persona siga o que no siga como dentro del sector? Mira, yo creo que lo más desafiante es el tema de estar preparados. O sea, no me quiero perder en la idea, pero yo te puedo decir, porque lo tengo como muy marcado, en que uno de mis consejos para alguien que se quiere empezar con este tema de asesor inmobiliario es estar preparado económicamente, porque eso es es algo que se vuelve un desafío a largo plazo. ¿En qué sentido? En el que debes de, por ejemplo, yo tengo una asesora que, y es parte como de lo que mencionas, ¿no? En cómo se ha ido evolucionando, que también uno tiene que evolucionar. O sea, creo que lo único constante es el cambio. Entonces, y que tienes que entender esa idea, ¿no? Y casarte con esa idea como empresa. O sea, una asesora que ahorita está en mi equipo, ella, las formas en las que empezaron con el tema de la pandemia, etcétera, nosotros bueno, la persona encargada de mi empresa en contratar asesores, o mejor dicho, sí, como cazar talentos, por así decirlo, ya se cambió la modalidad, o sea, empiezas por obviamente tu currículum y después se solicita un video. Ah, ok. O sea, es un video y te hacen ciertas preguntas y tú tienes que mandar el video sin cortes. Entonces, un video de 3 minutos donde quiero que me platiques por qué quieres ser asesor inmobiliario, qué, o sea, sí me explico, y es un video. Y ya sobre eso después ya haces la presencial. Entonces, uno de mis asesoras hizo este proceso nuevo que se acaba de implementar en la empresa y y una de las cosas que decía, y literal fue parte por lo que se tomó la decisión que entrara a la empresa, es porque ella dijo, yo tengo esta incertidumbre, o mejor dicho, esta intención desde hace 2 años atrás, pero yo entendí que yo tenía que prepararme económicamente para poder empezar en esto. Entonces, Súper seguí mi efectivo, ¿no? trabajo, sí, continué mi trabajo, hice mi ahorro, porque yo sé que una vez que tú inicias, no vas a cobrar en el primer mes, es algo que puede ser 6 meses, 8 meses. Entonces, yo me preparé para todo este tiempo de aprendizaje y posteriormente, entonces, es sembrar y llegar el momento donde voy a poder cosechar, Sí. ¿no? Entonces, yo dije, o sea, ya es algo que yo ya no voy a tener que trabajar este speech de decirles, o sea, tienes que estar preparado porque, o sea, no es, la gente tiene esa idea donde, ah, sí voy a llegar a la semana, voy a A vender y partir voy del a pastel. ganar. Claro, no, es un proceso, ¿no? Sí. Prueba y error, invertir desde tu teléfono, o sea, todas tus Sí, es como herramientas de emprender trabajo, un negocio. es Ujú. emprender y tienes que tener tu tiempo de incubación y va a llegar tu tiempo en donde ya vas a empezar a generar, ¿no? Sí. Pero la gente a veces no te dice eso. Entonces, realmente creo que uno de los retos o los más desafiantes es entender esta idea en donde vas a ser tu propio empresario, donde todo lo que inviertas va a ser para tu propio negocio, por así decirlo, y donde parte de eso es que tienes que tener una preparación previa económicamente, mentalmente, una madurez a lo mejor en este tema de la resiliencia, donde, ok, me dijeron que no, pero no debes de tomar nada personal. O sea, era un mal día a lo mejor para el cliente, no quiere decir que sea un mal día contigo en general. No estaba pasando por un buen día, Sí. etcétera. Entonces, eh, creo que esas son las cosas que en ocasiones no sabemos, que sí es importante mencionar a quien quiera iniciar, en el que económicamente debe estar preparado, Sí. preparado al menos por 6 meses, 8 meses, con que no va a contar con ningún ingreso y que va a ser este tiempo de incubación, este tiempo de estar sembrando, picando piedra, etcétera, para posteriormente empezar ya a recolectar los frutos de todo este proceso. Sí, porque en algunas ocasiones, digo, me ha tocado ver a algunos asesores que generan de vez en cuando, mes con mes, pero ya algo significativo que Claro, te ayude a tus gastos de mes claro, con mes, sí tienes que considerar que, a final de cuentas, creo que es una mala concepción que se tiene, al igual que las inversiones, claro, ¿no? Que demos como, hay una inversión a corto plazo, posiblemente no funcione. exacto. Entonces siempre tienes que verlo a largo plazo, ¿no? Por eso es que sí debe de tener como un propósito más arraigado, como algo que te conecte con el sector más allá de solamente el dinero. Exacto. Me gusta estar con la gente, por ejemplo, Sí, ¿no? que Me era lo que gusta ayudar a la gente, platicábamos. Sí, sí. sí, o sea, que sea una herramienta, que sea parte de, pero no el fin. Sí, Porque si se convierte en el fin, como dices, te vas a perder en sí, muchas situaciones. sí. O sea, porque dinero en muchos sectores hay.
pero realmente se trata de no solo que sea por el dinero, sino que el dinero en realidad sea un resultado de todo tu trabajo, Sí, ¿no? No tu objetivo en sí. sí. Si tú Entonces, volvieras a egresar como de la carrera, con los conocimientos que tú tienes claro. ahorita, volvieras como a ese punto de partida donde sales de la carrera y quisieras entrar al sector inmobiliario, ¿cómo iniciarías de buenas a primeras? ¿Qué harías diferente? Porque tú en un principio, de alguna manera, lo llevaste un poco más relajado, Ujú, ¿no? O claro. sea, no te metiste así como de, No, ¡buah! no. Como Entré toda de como tras cabeza. bambalina Ajá. y luego ya llegué hasta al telón, ¿no? Pero ¿cambiarías el enfoque tú o lo harías igual? Mira, yo creo que es una pregunta muy complicada porque el hecho de yo haber entrado en mi enfoque fue primero meramente administrativo y luego llegar ya a una parte de ventas y luego ya estar en un tema con el cliente y ya al punto ahora en donde ya manejo equipos, la relación con los desarrolladores, etcétera. Creo que a mí me ha ayudado muchísimo porque entiendo todo el proceso. No solo entiendo mi parte del proceso, entiendo las necesidades que como administradora yo tuve en mi momento, las necesidades que como vendedora yo tuve en mi momento y ahora como directora de proyecto, ¿no? Entonces, yo te diría que a mí eso me ayudó muchísimo y me sigue ayudando para entender a cada parte del Y proceso, poderlo ¿no? entender desde su perspectiva, ¿no? Exacto, así es. Y donde realmente si el día de mañana yo necesito firmar un contrato con un cliente, yo puedo desde hacer el contrato, porque lo hice mucho tiempo, desde hablarle al cliente, citar al cliente, atender un lead, porque lo hice mucho tiempo, Sí, hasta lo que hago ya ahora, ¿no? sí, Entonces creo que de esa forma pues te vuelves como un poquito como, no sé, más completo, ¿no? sí. Pero si yo me tuviera a lo mejor que cambiar o a lo mejor qué hacer distinto y si es un inicio saliendo a la carrera, tal vez yo creo que no perdí tiempo porque gané experiencia, pero creo que algo que he aprendido en los últimos años, ahora en la empresa en la que estoy, es de la constante capacitación. Y creo que eso yo no lo hice en mis primeros años porque no lo veía que alguien más lo hiciera, la gente que me rodeaba no lo hacía, y no lo creí importante, tal vez porque no pensaba desarrollarme a largo plazo dentro de este sector. Entonces yo creo que eso, el capacitarme constantemente sería algo que tal vez haría distinto y también el de repente no estás solo, no tienes por qué empezar solo, ¿no? Existen asociaciones como el AMPI, etcétera, que a lo mejor tú vas empezando y entras ahí, te vuelves socio y que empiezas a tener ya esa relación con la gente que tiene muchos años dedicándose a eso, les aprendes muchas cosas, a lo mejor obviamente hasta actualizas esas cosas, tú como las tomas propias y les das un giro a algo ya más actual y en realidad te puedes apoyar como de estas, digamos, de estas plataformas, ¿no? O sea, como el hecho de que para mi punto de vista lo ideal es, si alguien nuevo es, ¿por qué quieres empezar desde cero cuando ya hay alguien que ya tiene toda la infraestructura? Mejor entra a un lugar donde está toda la infraestructura, aprendes de toda la infraestructura y sobre eso ya tomas decisiones sobre ahora, si quieres tú, independizarte, ¿no? Sí, O o en que su sepas momento todas las opciones, ¿no? Como toda la baraja, sí, conocer. sí, o sea, a veces piensan que solamente, bueno, asesor inmobiliario. Mi familia a Sí. veces me dicen, oye, tengo un problema con Infonavit, ¿me puedes ayudar? Y digo yo, no es cierto. Yo me dedico a eso, Sí, ¿sabes? sí, sí. Pero a veces existe como esa imagen tal vez errónea sobre lo que hacemos, ¿no? Entonces, o sea, sí, dentro de la empresa hay mucho sector, o sea, están mis compañeros de comercial que se dedican solo al área comercial, naves industriales, terrenos, renta de bodegas, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte comercial, renta de locales, plazas, etcétera. Está la parte residencial, que son mis compañeras que se dedican a renta y compra de casas, meramente todo lo que tiene que ver con casa. Y está el área especializada, que somos todos los que estamos en la vivienda vertical. Alguien que está exclusivo para vender desarrollos verticales. Entonces, hablamos idiomas similares, pero no es el mismo. La intención de la empresa, que creo que es la intención que debemos adoptar todos, es mejor volverte experto en algo que a lo mejor está es como que medio más o menos de muchas Sí, cosas, ¿no? Volvemos al tema. Si tu tema es dinero, pues sí, la gente dice, prefiero saber poquito de todo y ningún cliente se me va y le vendo porque pues yo quiero dinero. Pero si en realidad es formarte profesionalmente sobre algo, qué mejor que desarrollar una expertise, ¿no? Entonces es que
mi fuerte es, y así lo hacemos en la empresa, si te llega un cliente y te dice, no, es que mi interés es una casa, perfecto, te voy a pasar con la persona indicada para que te dé esa información. Yo no manejo esa información, te sé a grandes rasgos, claro que lo sé, pero en realidad no es mi fuerte, mi día a día es la Sí, vivienda se va a vertical. desempeñar mejor la persona. Exacto, y va a ser mejor atendido, Sí. va a tener la información más a la mano, etcétera. Entonces, lo pasas con el experto. Entonces, y tenemos un departamento que se encarga solo de cuestiones de créditos. Entonces, yo te puedo platicar un poquito tasas, más o menos en cuánto tienes de comprobar ingresos. Sí te sé esa información, pero mira, ¿qué te parece si te sientas con mi compañero César y él te va a manejar todo y ve todo el tema de todos los bancos, ¿no? Ujú. Entonces ya realmente lo vas canalizando, ¿no? Entonces, Incluso se vuelve más efectivo el cierre porque edificas al compañero, ¿no? Lo cual también es una herramienta que se utiliza claro, mucho, ¿no? claro. O incluso si estás solo, el hecho de que tú digas, bueno, mira, yo no lo manejo al 100%, pero puedes ir con tal, Claro, te ayuda a crear como un lazo más fuerte que si tú le hubieras hecho la venta y se hubiera quedado con el desconocimiento a la persona, ¿no? exacto, así Sí. es, ¿no? Y al final, pues es un equipo, es algo más integral, es un ganar-ganar y al final las relaciones son a largo plazo, ¿no? Ujú. Porque si te vas por la transacción, te compran ahora y ya mañana ya el cliente no se acuerda ni de tu nombre, Sí. pero en este sector son relaciones a largo plazo, porque ahorita te compró, o sea, pasa mucho, gente que te compra, por ejemplo, gente que te dio su casa, mis compañeros de residencial, si te dio su casa para que la vendieras, se la vendiste, le gustó tanto el servicio que ya que se la vendiste te dice, oye, pues ahora quiero comprar. Ya vendí, quiero comprar. Perfecto, pero no me quiero gastar todo. Quiero comprar un depa para vivir y con lo que me sobra quiero comprar un local comercial para poner en renta. Ok, tú le pasas a tu compañero que le va a vender el departamento y se lo pasas a tu compañero que le va a vender el local comercial. Cada quien dentro de su área de expertise, pero sigues llevando esa relación de la mano con el cliente, ¿no? Sí. Y más adelante va a querer a lo mejor vender el depa y comprarse otro, o va a querer el local mejor venderlo y mejor comprarse otro depa. Entonces vas manejando esa relación a largo plazo, ¿no? Esa relación humana Sí. que a veces se pierde cuando es meramente transaccional, o Sí. sea, terminas la operación y adiós, ¿no? Sí. Oye, y si, por ejemplo, sé que aquí, por ejemplo, muchos asesores comienzan como de manera hasta clandestina, ¿no? Como Claro, empiezan como a promover propiedades, a venderlas, a rentarlas, como conociendo y haciendo como alianzas, ¿no? Con otras claro, personas, como los contratos y toda la documentación de claro. una vivienda o de un local. Pero para la gente que a lo mejor quiere iniciarlo, pues formalmente, ¿no? Claro, Como lo es una licencia profesional claro. inmobiliaria. Ujú. ¿Cómo fue tu experiencia tramitándola o por qué lo hiciste? Bueno, ¿por qué no? Porque pues al final de cuentas pues, eres directora de Claro. proyecto, pero, o sea, ¿cómo fue tu experiencia haciendo ese trámite y como qué requisitos se Fíjate que fue necesitan? relativamente sencillo. Creo que es muy sencillo y hasta me extraña que en realidad, o sea, los que se dedican no la No la tengan. hagan. Porque, porque la verdad es que es muy sencillo. Sí necesitas tomar una capacitación. Y en mi caso yo la tomé con CETIS Universidad. Por ejemplo, ahorita está una que están tomando mis compañeros con el AMPI, donde ves todos los temas muy general. Me refiero general porque ves desde cuestiones legales, o sea, todo el tema legal de la propiedad, o sea, que tiene que estar o sea, que no debe de tener, no sé, adeudos, etcétera, toda la parte legal de la propiedad, ves todo el tema del cliente, la importancia del cliente, de la atención al cliente, etcétera, ves también el tema o sea, ves lo legal, ves el cliente y ves también de parte como de marketing, ¿no? De merca, de cómo vas a generar ahí tus prospectos, etcétera. Entonces es como muy completo, viene Ujú. de mucho por si quieres, tanto el área comercial como el área residencial o vertical o de todo. Entonces se maneja ahí comúnmente, bueno, en aquel momento yo tomé, fueron 2 días que estuvo la capacitación, hay muchos invitados que cada quien con su expertise te va dando sus temas y y posteriormente recibes pues tu diploma, ¿no? Digamos que de cierta forma es como un tipo de diploma, ¿no? Recibes tu diploma y ese es el requisito indispensable para parte de la licencia. A eso te piden también tus contratos de renta y de compras, a tu machote de contrato que utilizas. Esos tienen que estar registrados en Profeco, esos machotes de contrato, y te piden también tu constancia de situación fiscal, en el cual realmente se vea que una de tus actividades con las que estés facturando sea
en función a lo que te estás dedicando, ¿no? Que es prestación de servicios de inmobiliarios, Sí. ¿no? Y sobre eso, pues ya te piden identificación y carta de no antecedentes penales. O sea, que también es importante. Ya mandas toda tu información, ellos verifican que todo esté correcto, etcétera. Y posteriormente tienes que hacer un pago ante el municipio, la toma de fotografía y te dan tu licencia, que si mal no recuerdo que es por 2 o 3 años. Entonces Ok. ya te dan tu licencia y y ya te encuentras dentro de un padrón que si tú te metes a la página del municipio, ahí tú vas a ver con foto y número, nombre a cada una de las personas que están dentro de este padrón Sí. con licencia, ¿no? Sí. De asesores con licencia certificados. Y tú sabes que mínimo lo indispensable lo aprendieron en este dichoso diplomado, sí o sí. Entonces tienen noción del deber ser, ¿no? De esta profesión. Entonces, creo que es la forma en la que está tratando el gobierno tal vez de poderlo formalizar. Porque, pues como dices, al final del día ahorita pues, hasta lo decimos nosotros de broma, ¿no? Levantas una piedra y sale un asesor, ¿no? Ah, Entonces, la intención es cómo marcar esta distinción sobre realmente si estés preparado y capacitado para poder asesorar a alguien durante todo este proceso y pues que evidentemente no, ni lo vayan a estafar, ni mucho menos, ¿no? Y que realmente hagas operaciones de la forma en la que se tienen que hacer, ¿no? no, y a final de cuentas, digo, hay que verlo como también es una prueba social. Es Claro, decir, es una razón más por las que una persona puede confiar en ti. claro, sí, sí, sí. Eso, Una digamos que ventaja esa, competitiva, claro. exactamente, exactamente. Entonces, si a lo mejor no lo ves, digo, porque a lo mejor tienes ese problema con hacer ese trámite por muchas cuestiones, Claro. ¿no? Que Ujú. puede ser de cada uno, el hecho de tenerlo sí te brinda como ese respaldo, Sí, claro, ¿no? es este distintivo, Ajá, quieras o no. sí, Y el hecho de, pues sí, es una ventaja competitiva y más que muchos no lo están haciendo. sí, Entonces el hecho de tú hacerlo, pues claro que sí se va a ver como, y que tú lo vas a poder utilizar como parte de tu marca, ¿no? De asesor inmobiliario con licencia de Baja sí, California, ¿no? O sí, sea, entonces ese distintivo y que de cierta forma, pues claro que va a aportarte sí, a tu marca, ¿no? sí, sí, Claro, sí, va a sumar, siempre suma, sí. todo conocimiento siempre suma. Entonces, si tenían la duda, miren, ya ahí ya la tienen aclarada del cómo hacer el trámite y si es Así es. difícil, realmente no es tan difícil, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor logro? ¿Cuál consideras tú que ha sido el mayor logro dentro de tu experiencia desde que iniciaste hasta el día de hoy? Pues mira, yo creo, digo, ahí contabilizando a grandes rasgos, yo creo que el haber participado en casi 300 operaciones Mm, de vender casi 300 departamentos o de alguna otra forma haber participado directa o indirectamente, creo que pudiera decirte que tal vez es uno de mis más grandes logros, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que sería el cómo, y te lo platiqué aquí, pero el cómo venir tal vez de algo muy, o sea, no sé, no quiero decir chiquito o pequeño, pero de algo que ni siquiera me interesaba y cómo empezar tal vez, suena tal vez, no sé, trillado, pero empezar desde abajo y sí, de cómo te fue repente, enamorando la sí, profesión, ¿no? exacto, sola me fue cautivando y cómo llegar ya a este punto en donde recuerdo en una ocasión que me decía un director general comercial me decía, es que lo siento, no te tomes nada personal, pero yo no puedo dejar mi proyecto en manos de alguien que tiene 23 años y que no tiene experiencia. Y yo le dije, estoy completamente de acuerdo, yo sé, esto es un negocio y yo tampoco no te estoy pidiendo que me lo dejes, ¿no? O sea, al contrario, o sea, acepto realmente tus comentarios. Me dijo, sí, es que yo no te puedo dar mi proyecto a ti, que tú, o sea, no, tienes 23 años y no tienes experiencia. Y le dije, estoy completamente de acuerdo. Entonces, después de que da la vuelta del paso del tiempo, que de repente se te acerquen y te dicen, oye, quiero que comercialices mi proyecto, ¿no? O sea, gente que 5 años atrás decía, no, o sea, ¿cómo te lo voy a dar a ti, no? O sea, entonces son cosas que dices tú, ah, caray, ni siquiera yo lo busqué, ahora me está buscando para que yo comercialice su proyecto. Creo que son de esas cosas que dices tú, creo que algo estoy haciendo bien, creo que voy por buen camino y son, pues no sé, que te dejan esos buenos sabores de boca en saber que parte de todo lo que has pasado y digamos las altibajas y de cierta forma los tropezones y prueba y error ha funcionado y que evidentemente, pues bueno, el ahora ya
manejar un equipo, ser director de un proyecto donde realmente funcionas así como de manera independiente, que te tengan la confianza en saber que vas a poder manejar el equipo, sus metas, el desarrollador, que sus metas de ingreso están en tus manos y que tengan esa confianza en nuestro director general, el saber que yo funciono perfectamente, aparte sin tener que tener ahí a alguien que vea si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Entonces, creo que todo eso, pues no sé, sería de los logros así como que te sientes, pues no sé, de cierta forma realizado, ¿no? Sí, De decir, creo que se ha habido un cambio en los últimos 7 años en mi vida completamente, muy distinto a lo que venía planeado, pero me ha llevado en algo en donde me siento muy, muy cómoda, en donde realmente me gusta o algo que me gusta y que tal vez de cierta forma hasta es inesperado, ¿no? A mí yo de hace 7 años, sí. ¿no? Entonces creo que de cierta forma te podría decir que sería eso, ¿no? Sí, Dentro fíjate, de mis fíjate que logros. es algo muy raro también esa parte y algo que necesitamos como pulir. Si vas a emprender o vas a dedicarte a algo donde, digamos, como tú, si necesitas cierto ego para hacer cualquier cosa, Claro, ¿no? Pero cuando tocan ese ego, en ocasiones hace falta pulir esto de no tomarte las cosas personal, sí, ¿no? claro. Y creo yo que es algo también que en lo que te vas a topar, digo, a mí me tocó presenciarlo, no es secreto, Felipe ya me lo ha contado, ya lo he mencionado también aquí, pero nos tocó con un director de una inmobiliaria donde directamente pues le comentó a él, tienes mucho ego. Y si yo sé que puede que funcione lo que me estás diciendo y puedo ser un dinosaurio, pero me Claro. funciona lo que estoy haciendo. Ajá. Y es esa parte donde dices, bueno, no me lo voy a tomar personal, pero voy a hacer todo lo que necesite hacer para demostrar que mi valía, ¿no? En el Claro, mercado. claro. Jim Rohn lo dice, es como, Ajá. no es que no seas valioso como persona, sino que dentro del mercado, pues no tienes el valor que Exacto, dices tener, ¿no? exacto. Y Así eso esta apreciación. es un Claro. golpe duro al ego, pero tienes que trabajar en no tomarte las cosas Sí, que personales. eso es muy difícil, pero realmente creo que es parte de la madurez profesional, Sí, el no tomarte nada personal, ¿no? El realmente, y creo que ahí sí, algo que me ha ayudado muchísimo y lo leí, recuerdo en la prepa y lo volví a leer ahora en este puesto, lo he vuelto a leer un par de ocasiones. Y a veces se nos olvida, pero ese librito de los 4 acuerdos, o sea, ajá, realmente es súper importante porque, o sea, no hay que tomarte las cosas personales, o sea, y cómo te puedes de cierta forma no sé, es importante el conocer tus emociones y también cómo vas a formar este carácter, ¿no? sí, En el cómo hay ocasiones en donde se tiene que hablar de cierta forma y hay ocasiones en donde puedes te dar ciertos permisos, sí, ¿no? Y que evidentemente pues te vas a encontrar gente que te va a decir es que no lo vas a poder hacer y gente que te va a apoyar, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor el que no tendrá sus razones y no pasa nada, sí, son sus razones, exacto, más no son las mías, ¿no? sí, Entonces, a veces creo que nos perdemos mucho en eso y es importante pues siempre tenerlo presente en el que en realidad la forma en la que tú me ves a mí no es más que una apreciación, eso no me define a mí. exacto, Entonces, bueno, hasta cierto punto, si yo dejo que me defina sí, lo que tú piensas y dices de mí, puede que sí, sí, pero en realidad en el que no deja de ser una apreciación, sí, ¿no? No deja de ser un comentario, no deja de ser una forma de ver las cosas, a lo mejor conoces una parte de mí que no conoce las demás personas y viceversa, ¿no? sí, Entonces, pero a veces sí cuesta. Y sí, claro, el ego, bueno, el ego como te puede ayudar, como te puede perjudicar, ¿no? Pero pues también si tienes un buen mapa de tus emociones y conoces, sabes a lo mejor qué detonantes te pueden llevar a, o sea, a veces ser visceral no es lo más, sí, no es lo más padre, pero en ocasiones dices, bueno, voy a usar que soy muy visceral para a lo mejor tener no sé, este ímpetu para a lo mejor formar hábitos, ¿no? sí, Entonces, es ver cómo puedes ahí manejar tus emociones para que te lleven hacia los caminos que realmente quieres ir y no que te manejen ellas a ti, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, es parte de... Por último, Yadira, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado dentro del sector? Pues mira, sin querer lo hemos tocado mucho, pero Como wrap up. sí, pero el tema de no tomarte las cosas personales. No me lo A ver, dijeron así, te voy a ser honesto, me lo dijo así, uno de mis primeros jefes me dijo, estar en atención al cliente es estar comiendo la cosa más desagradable que te puedas imaginar y nunca dejar de sonreír.
Me decía, entonces, yo al principio no entendía, o sea, yo me iba mucho al literal, ¿no? Así como, ajá, es como que siempre tengo que sonreír aunque la gente me esté diciendo N cantidad de cosas, pero no, si te vas a algo más profundo es eso, es en el que realmente Sí, lo que me estás diciendo no habla de mí, sino de ti. O sea, de cómo te sientes tú, de cómo estás hoy, aunque te estás dirigiendo hacia mí, no está hablando en realidad de mí, está hablando más de ti. Este, el que si tengas o no tengas un buen día, o sea, el tema de la actitud, ¿no? Entonces, el cómo debes de tomarte las cosas personales y si es cierto, estar en atención al cliente, en prestar algún tipo de servicio, sí es muy importante, en el que no te des de tomar las cosas personales, ¿no? A lo mejor la persona está pasando por un mal día, sí. a lo mejor la persona no sabes, o sea, que ya pasó por tres personas antes que contigo, cuando llega contigo, ya llega enfadada, ya llega cansada, ya está buscando soluciones y lo que menos está buscando a lo mejor es que le hagas así, pues, ¿no? Me dijo una vez una clienta, me dijo, es que si pagas con cacahuatitos, changuitos tendrás trabajando, me dijo. Y yo la estaba escuchando, ¿no? O sea, yo asenté con la cabeza y yo, ok. Y luego me dijo, sí, eres muy amable, pero eso de nada me sirve ahorita que seas amable. Entonces yo, perfecto, pero ¿cree que si sería grosera, yo le solucionaría algo siendo grosera? No, tampoco. Entonces, o sea, en realidad, no, ¿para qué llegar a ese punto, no? Sí. Entonces, a lo que voy es que, claro que es muy, para mí, de los mejores consejos es eso, ¿no? Mientras estés con personas y tener ese poder de conexión y el compartir y el poderlos apoyar, asesorar, orientar en dudas, en qué forma poder hacer mi aportación sobre su patrimonio, también ese mismo hacer mi aportación a la ciudad, etcétera, es no tomarme nada personal. O sea, realmente trato, sí es difícil, pero tratas de realmente no tomarte nada personal, te digo, o sea, de que la gente se dé cuenta que sí te interesa lo que te está diciendo y te digo, y en ocasiones muchas de las veces habla más de sí mismos que en realidad de ti lo que están diciendo, ¿no? Entonces, este, creo que ese sería el mejor consejo, ¿no? Y el tema de la resiliencia, ¿no? Que eso pues lo hemos venido platicando todo, Y es trabajarlo, sí, es trabajar trabajarlo la bastante. resiliencia, o sea, realmente decir, ok, hoy no cerré la operación, pero mañana sí, y cómo te levantas y le das la vuelta a la página a eso en el que a veces traes operaciones durante 6 meses y que se te caen en el último minuto y a veces te cuesta y no las quieres soltar, pero no te vas dando cuenta que estás muy enfocado tu energía ahí, que a lo mejor hay otras que están alrededor que con poquita energía que les dedicaras las cerraras, pero estás tan enfocado en una que en realidad no dejas y un día que ya le das carpetazo empiezan a caer las demás. Entonces a veces hay que soltar y hay que dejar que las cosas vayan fluyendo. Hay ocasiones en las que el cliente no es su momento o personal, profesional, etcétera, y hay que soltar y lo vuelves a retomar y así al final te Sí, digo, los timings es son súper sí es importante. muy importante, al menos en inversión, que si le dices a un cliente que tiene que ver con la tercera parte de su ingreso o hasta la mitad de su ingreso, claro que le tienes que dar su tiempo, Sí, ¿no? No le estás vendiendo una bolsa, sí, o sea, en realidad es algo muy importante. sí, sí, Entonces, sí. sí, es importante los tiempos y ser resiliente ante esto, ¿no? Que a lo mejor hoy no, pero como dices, vas a ser mi prospecto, o sea, me dijiste que no, pero vas a seguir siendo mi prospecto. En este no, pero a lo mejor el próximo año en el que sigue, sí. Sí. Entonces, entender que para cada cliente hay un tiempo y el que le dé sus tiempos, ¿no? Ujú. Hay muchísimos temas que se me vienen a la mente, pero tengo que morderme la lengua otra vez. Pero quiero agradecerte mucho, Yadira, por Ah, de toda la nada. información que compartiste, que creo que es muy práctica para poder tomar acción. Digo, ya Claro, si ven esto y todavía sienten como que "Ay, me cuesta", pues a lo mejor es evaluar, ¿no? claro, Cosas más profundas, más claro, dentro de ti, si realmente es el sector al que quieres claro. apuntar. Pero fuera de eso, creo que fue un episodio muy, muy, muy de mucho provecho. Y pues muchísimas No, gracias. de nada, al contrario. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Nada más estás en LinkedIn? Pues Sí, en sí, LinkedIn como Yadira una Álvarez. tachita, ¿verdad? De todo lo que les he dicho. No, es que digo, en ocasiones cuando ya estás dentro de otra parte del proceso, pues ya manejas, digamos, de cierta forma otras redes, otras Sí, formas de comunicación, ¿no? Pero sí, yo estoy en LinkedIn tal cual, Yadira Álvarez, ok, igual en Facebook, Yadira Álvarez, y pues en la página de nuestra empresa, ¿no? Que es ok, Bustamante Realty Group, en la parte de desarrollos como directora de proyecto de City Point, que es un desarrollo de Grupo Cosmopolitan, es el
constructor, el desarrollador más local, más fuerte ahorita aquí en Tijuana, en diversos sectores, desde la zona centro, desde la zona dorada, zona del río, etcétera, así es. Y la tercera etapa del río ahorita con este proyecto que es de usos mixtos, y pues ya tenemos ahí 2 años comercializando el proyecto, ya estamos en la etapa final de venta. Y pues bueno, ya tengo yo la empresa en Bustamante Realty, voy para 3 años ya ahí en la empresa. Y pues bueno, cualquier cosa, etcétera, si tienen más dudas, una Sí, te segunda pueden mandar cara. Sí, mensajitos si claro, hay alguna así es, duda. si dudas, etcétera, igual cualquier cosa que yo les pueda aportar dentro del conocimiento, digamos, en todo este tiempo que estamos ahí en el campo de batalla, pues con mucho gusto se los podamos compartir sin ningún problema, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Yadira. No, de nada. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao.